Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario bajo el proyecto Fomento de la Cultura Emprendedora de CEA Más Empresas, un proyecto financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, que tiene tres pilares fundamentales que se reproducen del mismo modo en el resto de organizaciones territoriales, en el resto de las provincias de la comunidad autónoma. Uno de esos pilares es contar con un servicio de asesoramiento para la puesta en marcha y consolidación de empresas. Por otro lado, desarrollar un programa de emprendimiento que sensibilice y promocione el espíritu emprendedor de los jóvenes en la universidad y centros educativos para fomentar la actitud positiva hacia la creación de empresas y autoempleo. Y luego, por otro lado, ese otro pilar en el que estamos aquí inmersos hoy, que es celebrar actividades y encuentros de interés empresarial eh, para todos los participantes. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Miguel Ángel Serralbo. Miguel Ángel es empresario con más de 20 años de experiencia, ocupando puestos de dirección y gestión. Suele participar también, además, como ponente y conferenciante en diferentes aspectos relacionados con los recursos humanos y la mejora de las competencias directivas. MBA por la Escuela de Negocios ESESA y máster en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto de Empresas. Está certificado por el Centro de Estudios Garrigues y Hudson para la realización de Assessment Centers. Consultor también certificado por Belvin Rolls UK, Reino Unido, y cuenta con diferente formación de posgrado en materias relacionadas con e-learning y la formación de formadores. Así que, sin más, antes de darle paso a Miguel Ángel, os cuento a todos los participantes que esta sesión estará grabada y será publicada mañana en la eh, cuenta de YouTube de la CEC, de la Confederación de Empresarios de Cádiz. Y en relación a las preguntas, si sois tan amables de hacérnoslas llegar a través del chat, las iremos recogiendo y una vez Miguel Ángel termine su presentación, yo mismo se las iré trasladando. Así que sin más, Miguel Ángel, todo tuyo. Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias lo primero a la CEC por como siempre, el mostrarse tan proactiva y sobre todo pensando no solamente en el empresariado, ¿no? Sino yo creo que en todos los profesionales en general para, bueno, pues mostrar un poquito, al fin y al cabo lo que queremos es compartir ideas, ¿no? Por lo menos desde mi parte, compartir ideas, compartir visión de cómo un poco, yo creo que ahora cuanto mayor la colaboración sea, creo que es mucho mejor para todos y todas, ¿no? El trabajo que hacéis desde la CEC y de este proyecto, ¿no? De Sea Más Empresa, yo creo que ahora tiene mucho más valor que antes lo tenía, ¿no? Pero yo creo que ahora tiene muchísimo más valor que como tal, ¿no? La idea es trabajar o estar con vosotros 1 hora y media aproximadamente y, bueno, como antes comentaba con Antonio, yo creo que lo que importa aquí es esa parte también de preguntas, de compartir a veces no solamente preguntar, sino reflexionar, a ver si entre todos también podemos darnos eso, una visión distinta o diferente. En este caso, la idea es trabajar o hablar sobre cómo mejorar la experiencia de la clientela, ¿no? Un poco para trabajar esa fidelización o una estrategia más de fidelización, pero sobre todo pues poniendo foco al cliente o al nuevo cliente que no sé si estaréis conmigo o no, que es el que nos vamos a encontrar, ¿no? Yo me voy a apoyar, si nos importa, en una presentación que la voy a compartir y como es lógico, yo se lo pasaré a la CEC cuando termine la jornada y quien quiera hacer uso de ella, pues la podéis usar. Al fin y al cabo son materiales que he ido recopilando, información que he ido recopilando y que, bueno, si os puede servir de interés, por mi parte, bienvenido sea, ¿no? Yo por la presentación, a mí no me gustan mucho las presentaciones, bueno, simplemente yo desde hace 8 años soy empresa, soy empresario, he estado en diferentes puestos directivos también de organizaciones y yo creo que, bueno, hoy en día, como es lógico, se mira a los empresarios por lo que hicieron, pero yo creo que, que más aún, yo creo que a los empresarios y empresarias se nos tiene que medir por lo que somos capaces de hacer, ¿no? A partir de ahora, porque lo que hicimos, yo creo que era otras épocas, otras circunstancias, me gusta verlo así y yo creo que, bueno, que supongo que aquí habrá de todo, habrá pues perfiles que trabajéis por cuenta ajena, trabajaréis por cuenta propia, autónomos, seguro que hay diferentes profesionales de todo tipo y bueno, yo voy a intentar dar mi visión porque, bueno, aparte
como empresario, bueno, me dedico dentro de la empresa mucho más a la parte de negocio, ¿no? A la parte comercial. Nosotros somos una consultora pequeña, no, tenemos oficinas en Madrid y en Málaga, y somos un equipo de 10 personas que, bueno, que trabajamos con clientes de todos los niveles, de todos los tamaños, y hay organizaciones como puede ser un IKEA, un Leroy Merlin, un grupo Día o un Unicaja, que pueden ser más conocidas, ¿no? O LinkedIn mismo, u otras organizaciones mucho más locales donde nos movemos, ¿no? Pero al final todas tenemos, entre comillas, hemos ido aprendiendo posiblemente de lo que, de este cliente y entiendo que en parte conociéndolo mejor, pues es cierto que nos ha ayudado bueno, a lograr o estar donde estamos, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Hemos generado un guión que supongo que lo tenéis, yo lo comparto. A mí me gusta muchas veces saltarme los guiones, pero yo creo que para eso también está. Sí, es cierto que la estructura la veis siguiendo, pero vosotros, cualquier cosa que veáis vosotras que falte, pues como decía Antonio, en el chat lo podemos ir viendo, lo podemos ir añadiendo y como tal, ¿no? La primera visión un poco es ver el cliente como la parte más estratégica nuestra, luego visualizaremos un poco el viaje que suele hacer un cliente en una organización, trabajaremos también dentro de ese viaje por nuestra propuesta de valor y los servicios que tenemos. Intentaremos medir o usar una técnica que al final se utiliza para saber si mi clientela está satisfecha o no está satisfecha. Y bueno, os propondremos simplemente, supongo que casi muchos de vosotros y de vosotras lo estaréis haciendo, los métodos de control, evaluación y de seguimiento de ese cliente en nuestro día a día. Y que, bueno, algunos mucho más fáciles, por llamarlo de alguna manera, algunos podrán ser más complicados, pero al fin y al cabo que todas nuestras acciones estén marcadas por ese seguimiento, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, yo creo que sin ser pesimista, y yo parto desde la óptica del optimismo y también parto desde la propia experiencia. Es decir, yo voy a contar cosas que, como es lógico, como empresa he ido viviendo en estos meses, supongo que como muchos y muchas de vosotros. Y en mi negocio, como es lógico, también ha cambiado cosas con el COVID, ¿no? Y creo que es fundamental hacer este punto de inflexión, porque yo no sé si tenéis vosotros y vosotras la sensación de como si hubiésemos entrado en un agujero negro, ¿no? Es decir, es como de pronto teníamos todo, y ya hace un año de esto, ¿no? Pero en este año es cierto que las empresas hemos hecho muchas cosas. Yo creo que si tuviéramos que resumir de mejor o menor manera, las empresas que han podido se han adaptado a lo que a esta nueva realidad, ¿no? A un mundo que giraba de una manera, que de pronto se paró ese mundo y empezó a girar de otra manera distinta, ¿no? Y eso es la realidad con la que las empresas independientemente del tamaño, independientemente de su sector de actividad, independientemente de la localidad donde estuviera, creo que ha pasado, ¿no? Una crisis de salud y social, como es lógico, que como bien sabéis, está haciendo palanca en la economía mundial y como es lógico en las empresas, donde muchas no han podido continuar, otras han tenido que frenar en seco y no saben cuándo van a poder arrancar, y otras que sí han podido ir como cojeando o incluso no cojeando, sino corriendo a un buen ritmo dentro de lo que es bueno, el nuevo escenario donde nos movemos, ¿no? Sectores de actividad bueno, que como es lógico, pues supongo que a vosotros y a vosotras muchos también, es decir, Andalucía principalmente en muchos sectores de actividad, al no ser una comunidad autónoma muy manufacturera o muy industrial, nos encontrábamos muy dependientes del sector de servicios y eso ha hecho que, bueno, que sobre todo la parte turística, que nos veamos perjudicados. Yo vivo en Málaga, vosotros, algunos de vosotros y de vosotras estáis en la provincia de Cádiz, la parte de Granada también oriental, Almería, es decir, al Huelva, toda la costa o incluso todo el turismo de interior se ha visto pues bastante perjudicado, no sabemos qué va a pasar y es cierto, por ejemplo, en nuestro caso, no teníamos alta dependencia del sector hotelero, pero bueno, algunos clientes sí teníamos ahí, etcétera, y claro, en los primeros meses de arranque, los primeros meses de adaptación, creíamos, pensábamos que iba a ser pasajero, pero fijaros ya a fecha de hoy, algunos de estos tipos de sectores que han sido muy difícil bueno, el que arranquen como tal, ¿no? Sí ha empezado a haber adaptaciones para sobrevivir, adaptaciones que no sabemos si eso ha venido para quedarse o no.
adaptaciones pero no solamente ya hablamos por las políticas de los gobiernos que nos estén marcando restricciones a la hora de poder tener servicios, sino también a la hora del propio consumidor. Yo creo que el propio consumidor, la pandemia, también le ha generado un cambio, ¿no? Y hablaremos también de ello, un gran cambio mental, un gran cambio de ver las cosas, otra manera de entender, ¿vale? Los servicios, la manera de comprar, ¿no? Es decir, el de artículos tan básicos como pueden ser a lo mejor el día a día de comida, de fruta, etcétera, pues se podrían ya hacer online o se han tenido que reinventar los negocios a este tipo de servicios de delivery bueno, u otro tipo de cosas que vamos a ir viendo, como puede ser la propia formación, donde se han tenido que adaptar, ¿no? La CEC, por ejemplo, hace un año posiblemente el volumen de actuaciones que tenía online eran mucho más bajas que las que tiene ahora y incluso fijaros la adaptación fue muy rápida desde posiblemente del minuto 1 y eso ha significado bueno, que algunas cosas de hecho pueden ser mucho mejor a lo que o están teniendo mucho más beneficios que perjuicio, ¿no? Como tal, ¿no? De hecho, otra de las cosas que han cambiado en este tipo de escenarios es como los conceptos que teníamos de empresa, los conceptos que teníamos de oficina, los conceptos que teníamos ¿no? de físicos. Pensar que en los años, yo pongo aquí ejemplo de la oficina de los años 60, que son bueno, los años 60, 70, incluso aquí en España hasta mucho más tarde, posiblemente se valoraba una empresa casi por el peso, ¿no? Es decir, nos gustaba tener edificios, nos gustaba enseñar las instalaciones, nos gustaba decir, mira cuántos muebles tengo, cuántas personas tengo, cuántos papeles tengo, al fin y al cabo, ¿no? El presentismo era una cuestión básica, donde hemos ido avanzando en el año incluso, fijaros, 2000, las oficinas eran también muy parecidas. En el 2020, antes de la pandemia, ya hablábamos de espacios de coworking, espacios abiertos, espacios mucho más, no tanto mirando al interior, sino mirando al exterior. Y ahora sí es cierto que la nueva realidad también hace para algunos negocios, no para todos, como es lógico. Algunos incluso puede ser en formato 100%, otros en formatos híbridos y para algunos departamentos o para la totalidad de las empresas el formato de teletrabajo, ¿no? Las nuevas oficinas a partir de ahora que vamos a estar viendo, estamos viendo, eso también implica, bueno, que los comportamientos nuestros ante tanto nuestros compañeros como con nuestros clientes también se van a ver afectados, ¿no? Por este nuevo modelo de trabajo, ¿no? De hecho, también dentro de este modelo de trabajo, incluso nos amamos más estar en casa, amamos más tanto nosotros como nuestros clientes aman más estar en casa, aman volver a los entornos rurales, ¿no? Fijar el tema de los teletrabajos, ya no, eso éxodo rural que se estaba produciendo a las grandes ciudades o a las ciudades como tal, pues ahora debido a la pandemia, pues queremos volver a esos espacios más libres, espacios más abiertos. El comercio online se ha convertido, o más que comercio online, todo lo que tiene que ver con la parte online se ha convertido en un salvavidas para muchas empresas. Antes comentaba de la CEC, nosotros como consultoría de recursos humanos, como es lógico, bueno, los servicios de consultoría que podemos hacer el cliente se podían hacer online, pero, por ejemplo, los servicios que hacemos de formación, sobre todo en mejora de soft skill, servicios que hacemos en tema de igualdad de género, formaciones en igualdad de género, etcétera, nosotros no teníamos experiencia en la parte online y tuvimos que trasladar casi todo nuestro negocio, esa línea de negocio, trasladarla 100% al mercado online, ¿no? Nosotros el 1 de marzo teníamos 0 alumnos en el mundo online. El 31 de diciembre de 2020 pasábamos a tener aproximadamente unos 1.800, 1.900 alumnos formados en online. Es decir, casi, bueno, pues fue un crecimiento tremendo porque detrás hubo una adaptación. Es decir, esto ha pasado en muchísimos sectores. Como comentaba antes, el más claro ha sido el comercio, pero ha sido otros sectores de actividad que también no hemos visto ayudados con el mundo online en eso, ¿no? De hecho, los servicios médicos hay otro concepto a la hora de nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero hay unos servicios, aunque sea de atención al cliente, que se puedan hacer ahora mismo online. Servicios pues, de consulta médica básicos se pueden hacer mediante videoconferencia y lo hemos aceptado y ha habido una rápida adaptación a esos cambios. El deporte
Al estar más tiempo en casa, pues durante la pandemia, en periodos de confinamiento, la gente hemos empezado a hacer más ejercicio en casa. Yo lo más raro que siempre lo que siempre lo digo siempre, ¿no? Que me he encontrado ha sido gente que ha hecho karate en casa, cosas así mediante Zoom. Pero bueno, el deporte, aunque preferimos, como es lógico, el deporte físico en calle, y de hecho las personas que estamos teletrabajando en parte de nuestro tiempo, pues echamos de menos esa parte, y lo que queremos es tener un contacto más directo con la naturaleza, bueno, estirarnos, hacer deporte por el tiempo que estamos a lo mejor en casa y no nos podemos posiblemente adaptar. Se está jugando más online. Los juegos, como ese estado de estar en casa y de cuidar la casa y de querernos más nuestro hogar, una de las cosas que ha hecho también ha aumentado el sector del juego, ¿vale? E incluso otra cosa distinta, que es que no solamente jugar, sino ver cómo otros juegan en YouTube, ¿no? Que es otro tipo de modelo. Y eso ha hecho también que el ecosistema laboral cambie, ¿no? ¿Puede haber nuevas profesiones? Pues sí, están apareciendo algunas, y estos son extremos, como bien sabréis, y algunos problemáticos, ¿no? Pero sí hay unos nuevos. Al final esto nos está diciendo que la sociedad está cambiando, que la sociedad en esta pandemia ha sufrido una verdadera revolución, y como es lógico, bueno, y además revolución segmentada, es decir, segmentada por edades, segmentada por profesionales, segmentada por colectivos, ¿vale? Como queramos decirlo, pero una revolución y un cambio que, como es lógico, eso se traduce, se va a transmitir, o se traduce que impacta en nuestros clientes, ¿no? En algunos de vosotros y vosotras posiblemente no será el impacto tan fuerte, y en muchos posiblemente habrá sido radical ese impacto, ¿no? Porque de hecho, nosotros que nos dedicamos al ámbito de recursos humanos, algunas empresas de vez en cuando las acompañamos, por ejemplo, en procesos de selección. Ya nos estamos encontrando casos de empresas de ámbito nacional o internacional que nos están pidiendo: oye, mira, si buscáis candidatos, etcétera, echarle también un vistazo en TikTok, como puede ser una fórmula de captar talento, ¿no? O buscar en internet youtubers, o buscar en internet, en Instagram, perfiles. Es decir, que todo ha cambiado, incluso están surgiendo nuevas profesiones, están surgiendo nuevos nichos de mercado. Es decir, que todo esto se refleja que esta pandemia, como decía, para el mundo de girar, o el mundo gira de otra manera. Hay cosas, como es lógico, que se mantienen, pero otras en un año ha sufrido una revolución total en todo lo que hacemos, ¿no? Y como decía, que puede ser hasta de lo más raro o claro en este momento que le llamamos momento de cambio, ¿no? Con lo cual, si estamos en un momento de cambio, yo siempre digo que para cambiar como empresa tenemos que abandonar, tenemos que dejar de hacer cosas, ¿no? Nosotros en marzo nos dimos cuenta que parte de algunos de nuestros clientes podían sobrevivir. Hicimos una analítica de nuestros clientes, de cómo esos clientes podían sobrevivir o no, o si tenían trayectoria. Analizamos también posibilidades con aquellos clientes que a lo mejor no habíamos tocado con otras cosas, o sea, en otros años, y analizamos si era posibilidad o había posibilidad de tocarlo ahora, incluso investigar en nuevos clientes, ¿no? Es decir, si éramos conscientes que no podíamos estar con los mismos productos y servicios atacando a la misma tipología, en nuestro caso, que nos dedicamos al sector empresarial, a las mismas empresas, ¿no? Y bueno, todo eso unido, y ahora lo iremos viendo, todo esto unido a que, bueno, como es lógico también, este ecosistema laboral impacta en zonas. De hecho, lo que nuestro primer ejercicio de reflexión que hicimos fue decir: oye, ¿qué sectores de actividad creíamos o estábamos viendo? Y de hecho, durante la pandemia hemos estado en ese total, por llamarlo de alguna manera, hasta fecha de hoy casi, ¿no? Analizando cuáles son los sectores de actividad que pueden tener un poquito más de salida o de posibilidades, ¿no? Y sí me gustaría compartirlo con vosotros, bajo nuestro criterio, que esto no significa que sean los mejores o que sean los más válidos, ¿no? ¿Y por qué digo? Porque, bueno, porque habrá algunas de personas que, como lógico, dedicaréis directamente al ámbito a las personas, es decir, al particular, u otros dedicaría al ámbito empresarial, ¿no? Y esto a lo mejor no sirve para todo el mundo, pero sí me gustaría que tal vez esto recomendároslo, hacer esta primera reflexión, ¿no? La primera sería: oye, ese análisis sectorial de qué empresas son las que pueden estar, a lo mejor tienen ahora mismo más posibilidades, y nosotros le llamamos empresas de hola. Oye, hola, vamos a reactivarte, hola, vamos a contactar por primera vez contigo.
o empresas que a lo mejor tendríamos que dejar en stand-by en periodos, ¿no? Porque sí nos hemos dado cuenta que los planes estratégicos pues se han ido un poco al garete en toda esta etapa. Es decir, nosotros como organización que solíamos hacer un plan estratégico anual, a veces de bianual, ¿vale? El año 2020 tuvimos que romper ese plan estratégico 3 veces, es decir, casi por trimestre. Tuvimos que ir como troceándolo, readaptándolo y reorientándolo para poder estar vivo y sobrevivir como organización, ¿no? Entonces, ese tipo de altibajos que ahora veremos, un poco de montaña rusa que vamos a tener, eso también es importante saber gestionarlo, ¿no? Pero para ello, el primer ejercicio que os propongo como reflexión es primero analizar cuáles son los sectores que en vuestra zona de trabajo, vuestro ámbito de actuación, pueden ser unos nuevos nichos de mercado, ¿no? Hay algunos que en toda España o en Andalucía principalmente se repiten y que pueden ser interesantes, ¿no? Y como digo, bajo mi perspectiva, que habrá otros seguro que os pueden venir bien y que pueden ser como novedosos, ¿no? Para mí un sector fundamental es el sector sanitario, bueno, pues por todo lo que está habiendo, el sector del cuidado a las personas mayores, el sector sanitario privado, el sector que tiene que ver con servicios auxiliares al sector sanitario, toda esa parte. Lo veo un sector, como es lógico, debido no solamente a esta pandemia, ya venía con anterioridad creciendo, es un sector bastante interesante y además con alta potencialidad en Andalucía, ¿no? Como tal. Igualmente que el sector agroalimentario, ¿no? Se dice que Andalucía, muchas de las provincias de Andalucía son la huerta de España y de Europa, ¿no? Al estar más tiempo en casa, al miedo que teníamos también de tener existencia, uno de los sectores que se han visto muy, por llamarlo, se han reforzado y han aguantado bastante bien es todo lo que tiene que ver el sector agroalimentario. De hecho, para nosotros, por ejemplo, ha sido un gran descubrimiento, es decir, no pensemos que el campo es un sector tercermundista, por llamarlo de alguna manera, ni muchísimo menos, es decir, todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario están... los que trabajéis ahí pues lo podréis confirmar, los que tengáis clientes en este tipo de sector también, es decir, cómo se han robotizado, cómo están actualizados, cómo tienen muy buenos profesionales detrás y tienen como digo, una gran inversión, por eso somos punteros en muchos casos en Andalucía. La parte logística, como es lógico, pues como no solamente un Amazon o un Corte Inglés con sus servicios de delivery, sino muchas empresas logísticas han visto aumentado sus servicios, como decía, hasta los pequeños comerciantes que están haciendo servicios de entrega a domicilio, ¿vale? Eso ha hecho que las plataformas logísticas pues también estén en constante crecimiento. El sector de la formación, os comentaba con anterioridad, nosotros que como recursos humanos la formación nos toca muy de lleno, pero hay empresas especializadas 100% y exclusivamente al desarrollo de plataformas online, al desarrollo de software de contenido, a metodologías de formación, etcétera, que están aumentando. Nosotros el termómetro, fijaros, también lo tenemos por un lado, no solamente por nuestros clientes, sino porque como empresa de recursos humanos notamos que hay un incremento de plantilla. Es decir, en estos últimos, todas estas empresas que os voy a comentar y que estáis viendo ahora, hemos visto un gran crecimiento en sus plantillas, ¿vale? Han ido aumentando entre un 5 y un 10% la plantilla en los últimos años, en este último año, con lo cual implica que hay una apuesta detrás y que pueden ser sectores nichos, ¿no? Como decía, la formación, cuando hay desempleo, alto desempleo, la gente, pues muchas personas intentan formarse, intentan adaptarse, reorientarse. Cuando estás en un ERTE también, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un sector que también está muy en el auge, el sector de los seguros. Alguno de vosotras tal vez os dedicáis a este sector de actividad, los productos financieros, también suelen ser productos o servicios que son muy tenidos en cuenta en época de crisis o en época de incertidumbre. Como es lógico, la tecnología no se ha visto casi afectada. Las empresas tecnológicas de programación, diseño, Big Data, analítica, etcétera, no se han visto nada afectadas, ¿vale? Y toda la parte informática, ¿no? No se han visto afectadas. Luego, el sector de noticias, informativos, canales de televisión, todo este tipo de sector también se han visto
bueno, estable por ese hecho de estar en el hogar y lo uno con eso, con el hogar, IKEA, Leroy Merlin, Bauhaus, etcétera. Estos sectores de actividad pues están también, hombre, no están en un momento de crecimiento alto, pero sí están en un momento de mantenimiento y sobre todo de conversión al mundo online, ¿no? Y bueno, no han sido, lo han pasado mejor que posiblemente el sector textil, que el sector textil no está sobreviviendo, pero mucho peor que posiblemente aquellas empresas del sector del hogar, ¿no? Todo lo relacionado con lo ecológico, lo verde, lo renovable, también ese tipo de sector de actividad. La construcción lo pongo en interrogante porque, bueno, como veníamos con mucha demanda de construcción y se estaba construyendo mucho, seguía vivo este sector y seguía a corto plazo yo creo que puede seguir. Mi duda es si 2022-2023 va a seguir siendo un año positivo para ello. Como comentaba, el sector del juego, ¿vale? El sector del juego, pues todo lo que tiene que ver con el mundo online y sobre todo ahora que se están haciendo los cierres de algunos espacios físicos, pues el mundo del juego en Andalucía pues ha crecido. Además, Andalucía, por la cercanía que tenemos, por ejemplo, en la parte sur con Gibraltar, que es donde se encuentran las principales zonas de juegos online de España y de Europa, y no sé si en algunas partes no del mundo, pero casi, ¿vale? Por excepciones que tienen fiscales como tal, pues no, bueno, a partir de ahí existe un gran crecimiento, existen muchas nuevas materias, o sea, muchas nuevas empresas, perdón, y como tal, ¿no? Luego, como es lógico, la administración pública, la ONG como tal, porque son entidades con la administración con dinero y las ONG con dinero, es decir, las ONG están contratando una barbaridad de personas, sobre todo aquellas ONG que se dedican a temas de empleabilidad, ¿vale? Que trabajan la empleabilidad, trabaja con víctimas o sea, con colectivos desfavorecidos, como pueden ser víctimas de violencia de género, jóvenes, mayores de 45 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y la administración pública, como he dicho, pues se ha convertido posiblemente en el mayor empleador que tenemos en España, ¿no? Luego, sectores que se han quedado en stand-by, como lógico, todo lo que tiene que ver relacionado con el turismo y la reinvención ahí tiene que ser muchísimo más potente para los que puedan sobrevivir, ¿vale? Los hoteles, pues hasta que se le abran las puertas, posiblemente el modelo de negocio también turístico en la hotelería va a cambiar o debería adaptarse a esta nueva realidad, sinceramente, pues con una manera distinta. Ahora veremos si tienen que hacer un ejercicio nuevo de adaptación al nuevo cliente que va a venir, a ese cliente que va a venir con una PCR o vacunado y con ese miedo o no, y que va a ir buscando una calidad diferente en el servicio como tal. Y otros sectores, pues no bueno, por no ser muy pesado en esta parte, ¿no? Banca, comercio, el sector aeronáutico, que bueno, el aeronáutico cuando aumente el turismo posiblemente empezará nuevamente a crecer, el petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta fotografía que os hago sí es cierto que, bueno, es una realidad que creo que a mí como empresa o nosotros como empresa nos hizo cambiar. Por ejemplo, nosotros no trabajábamos nunca con la administración pública formando a profesores, ¿no? Nosotros ese volumen de parte online que tuvimos de irnos a, como comentaba, en marzo de 2020, empezamos a ser conscientes de lo que estaba pasando. En abril ya lanzamos una primera formación para profesores de formación profesional, es decir, docentes del ámbito de formación profesional sobre teletrabajo. Nosotros les generamos una formación y era la primera vez, ¿no? Se apuntaron 240 profesores. Finalizamos el año con 1.200 solamente profesores, ¿no? En formaciones de soft skill, en formaciones de cómo hacer entrevistas de trabajo para alumnado de fall. Es decir, hicimos un cambio muy drástico porque detectamos un nicho en un nuevo sector. Un sector donde nosotros sí habíamos trabajado con anterioridad, pero la facturación que teníamos ahí era casi nula, era, vamos, era ínfima, ¿no? Y fue uno de nuestros sectores salvavidas, ¿vale? El podernos poner con ellos, ¿no? Claro, con eso lo que quiero traducir es si hemos nosotros modificado nuestro servicio, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de que algunos de vosotros los conoceréis posiblemente, a Bere Casillas, ¿no? Bere Casillas es un empresario granadino que, bueno, pues que lleva mucho tiempo trabajando en Granada. Ahora mismo no recuerdo qué pueblos es donde él trabaja, pero bueno, muy cerca de Granada capital y bueno, pues él tiene una sastrería y Bere Casilla ya en su día ya se hizo relativamente conocido, pues bueno, pues porque tenía diferentes tutoriales en YouTube, desde cómo hacer un nudo de corbata windsurf hasta una sastrería online donde intentaba pues bueno, ofrecer
servicios, o publicaba posts, etcétera, ¿no? Sobre la moda, ¿no? En este caso, moda masculina, ¿no? ¿Por qué os pongo este ejemplo? Porque, bueno, porque el sector de comercio, como es lógico, como decía antes, pues en algunos casos sí puedes hacer un delivery, ¿no? Es decir, o en algunos casos sí puedes hacer ese tipo de adaptación, ¿no? Pero sí, a mí me ha gustado mucho como ejemplo, y ahora os voy a compartir con vosotros un vídeo, a ver si lo podéis ver bien, cómo, y si no lo buscáis en YouTube, ¿vale? Bere Casillas, que es el nombre de este chico, de este sastre, y cómo ha sido capaz, bueno, pues al final de adaptar un servicio que, bueno, donde la gente, tú ibas a una sastrería a probarte un traje, a comprarte un traje para una boda o para un evento especial o para simplemente porque te guste, etcétera, camisas, corbatas, etcétera, y él ha modificado sus servicios, ¿no? Aquí voy a compartir el vídeo, espero que lo podáis ver. No tiene, no, la música no, creo que no la vais a escuchar, pero bueno. Aquí, como estáis viendo, pues esto es lo de Mahoma y la montaña, ¿no? En este caso, durante la pandemia, fíjate lo que ha hecho. Oye, pues si veo que mi cliente no puede asistir a mi negocio y no me puedo quedar parado como tal, ¿no? Pues lo que voy a hacer es yo que mi negocio vaya a mi cliente, ¿no? Pues en este caso, él y con su equipo, ¿vale? Pues lo que hace es todo el servicio por llamarlo de alguna manera, que hacía en su negocio físicamente, es decir, ese servicio que hacía de tomar medidas, de hacer todo el trabajo de prototipado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que lo hacían en su sastrería. Ahora él es el que se desplaza a las instalaciones del cliente. Él hace ese tipo de medidas en la instalación del cliente, ya que él no puede salir, pues o intenta que el cliente no se mueva menos y lo hace él por el cliente, y luego le hace la entrega, que puede ser una entrega en mano o puede ser una entrega mediante cualquier tipo de mensajería, ¿no? Sin perder esa esencia, sin perder esa diferenciación, sin perder esa propuesta de valor como tal, ¿no? Esto es una manera, ¿no? Y eso significa que nosotros, nuestro servicio, y es una pregunta también, la segunda reflexión que os hago, si estáis adaptando o estamos adaptando nuestro servicio a la nueva realidad de esos clientes, ¿no? Pero claro, para eso, no sé qué ejercicio habéis visto también de cómo detectar qué quiere mi cliente ahora, ¿no? Es decir, ese ejercicio de empatía, ¿vale? Donde conocer un poquito más a mi cliente, conocer también un poco más a qué me enfrento, ¿vale? Y a sabiendas también que, que posiblemente todo ahora mismo va a ser, y yo creo que el reto que vamos a tener las empresas, qué vamos a hacer con nuestros clientes tras el COVID, ¿no? Tras el COVID-19, ¿no? Donde vamos a estar moviéndonos sí o sí en un entorno, como decía antes, de montaña rusa, inestable. Esto no creo yo que sea, ¿vale? De solamente un 2021, esto va a tener una duración. Es decir, esta incertidumbre, de hecho, supongo que conocéis unas siglas, muchos de vosotros sonarán la palabra VUCA, ¿vale? Que son las siglas en inglés que de volátil, incierto, cambiante y ambiguo, ¿no? Decían, de hecho, desde los años 80, 90, con la cuarta revolución tecnológica que estábamos teniendo con la inteligencia artificial, robótica, el Big Data, que todo iba apareciendo, sobre todo en los últimos años, con esa cuarta revolución, decía que el mundo iba muy rápido, ¿no? Y que el mundo iba cambiando cosas. Pero en este año, ¿vale? Desde el 2020, lo que tanto, no solamente por lo que ha sido esta pandemia, sino también por los cambios climáticos que estamos teniendo, los sistemas globales de gobierno que estamos teniendo, decían, nos gusta mucho etiquetarnos, ¿no? Que estamos en un mundo que se llama Bunny ahora, ¿no? Que dice que es un mundo frágil, quebradizo, un mundo que no es lineal, un mundo que es incomprensible, es decir, todavía, por llamarlo, es un mundo buca elevado al cuadrado, ¿no? Un mundo con mucha, entre comillas, fragilidad, y que hace que, bueno, que nosotros como organizaciones tengamos que estar muy encima de este ecosistema laboral, ¿no? Yo esto por llamarlo de alguna manera, si tuviera que poner un símil, y espero que lo veáis bien también, os quiero poner un vídeo simplemente por un símil. No está en inglés, no es necesario creo que viéndolo lo podéis, entre comillas, entender perfectamente. Si alguno no escucha el volumen, por volumen o lo que sea, no os preocupéis. Pero simplemente, bueno, en este caso es un ejemplo supongo que conocéis Indianápolis, las 500 millas de Indianápolis, aquellos que os gusten los coches de carrera y todo lo que es la Fórmula 1, pues bueno, pues hay una comparativa simplemente de cómo
un coche pues se cambiaba las ruedas en los años 50, ¿vale? O 60 en Indianápolis para que lo veamos. Os lo voy a poner a partir de ahora, ¿vale? En lo que es el cambio de ruedas y lo que se hace en la actualidad, ¿no? Como digo, si no lo escucháis, simplemente, bueno, pues este es un cambio de rueda que se produce o cambios de ruedas y cambio de aceite en los años 50, casi 60 en las 500 millas de Indianápolis, ¿no? Son 57 segundos el cambio de rueda. Yo supongo que alguno de vosotros habréis dormido, tal vez, pero veis ese cambio de rueda que se ha hecho en 57 segundos. Bueno, y en Melbourne, 2013, ¿vale? Otro escenario. Como digo, no sé si lo veréis bien, pero bueno, os lo cuento más o menos. Ahora igual hay otro equipo de personas esperando ese cambio que se produzca de ruedas, ¿no? Como tal. En este caso ha sido 1,7 segundos cómo se ha producido ese cambio, ¿no? Fijaros que en esos dos escenarios como tal, nos encontramos con dos realidades. Es decir, la realidad primera, que en los años 60 posiblemente existía la mejor tecnología, existían los mejores profesionales, ¿vale? Y en aquella época cambiar una rueda o las 4 ruedas en 57 segundos era un éxito, ¿no? Como decía, porque se contaba con lo mejor, ¿no? En 2013, fíjate que todavía, que ya mismo hará 10 años, ese cambio de rueda exactamente igual por llamarlo de alguna manera, con un mismo vehículo, 60 años después, esos cambios de ruedas se hacen en 1,7 segundos, ¿vale? La diferencia, pasar de 57 a 1,7 segundos, es el símil que quiero poner de la realidad que nos estamos encontrando hoy en día las empresas, ¿no? El mundo ha girado en 60 años tantísimo y en el último año muchísimo más, donde ahora tenemos que decidir qué tipo de organización somos y qué tipo de clientes, porque los clientes sí es cierto que al fin y al cabo los clientes queremos consumir algunas cosas, posiblemente, no todas, pero algunas cosas como empresa del 1,7 segundos, ¿vale? Y entonces el tema es decidir dónde yo me encuentro, ¿no? En ambos casos, como habéis visto, están los mejores profesionales. En ambos casos existe la mejor tecnología, ¿no? Pero sobre todo se ha producido un ecosistema distinto, ¿no? Es decir, la tecnología nos va a ayudar mucho y en otra parte la organización y la agilidad también nos va a ayudar también muchísimo, ¿no? Porque no va a haber empresas que duren 20 años, ¿vale? Las personas, de hecho, fijaros que también nuestros clientes han pasado de la propiedad de los servicios al consumo por uso. Es decir, ahora casi todos si compráis, alguno de vosotros vais a comprar vehículos, por ejemplo, ya veréis que casi todo lo que se os va a ofrecer para ser renting, los alquileres es un nuevo modelo de negocio, los seguros mismos incluso se están haciendo por consumo, contratando seguros pues, del hogar, seguros de vehículos, etcétera, por consumo, por qué consumes y tú mismo te customizas tu pedido, ¿vale? Porque es la nueva por llamarlo situación a la que nos vamos a ver abocados o la que estamos abocados como organización, ¿no? Y aquí tenemos que decidir qué hacemos, ¿no? Si nos adaptamos o no al cambio, porque el secreto posiblemente de todo este cambio, y por aquí pasa también toda nuestra atención al cliente y todo lo que es relacionado con nuestro día a día, es que valoramos o tendremos que valorar si en mi organización estamos trabajando esa digitalización y esa transformación. Es decir, digitalización porque la tecnología, ya habéis visto que para muchos de nosotros ha sido una salvación, ha sido un buen colchón de seguridad, un buen flotador, ¿vale? Y la transformación,
Es decir, yo puedo tener la tecnología, pero yo no quiero cambiar, yo quiero seguir haciendo las cosas como antes, yo quiero seguir siendo una empresa de 57 segundos, pues bueno, pues posiblemente también voy a tener algunas dificultades para ello, ¿no? Desde el punto de vista del marketing, como es lógico, todo esto, si aquellas empresas que trabajen más la digitalización y esa transformación, pues van a tener unos beneficios, ¿vale? Unos beneficios. Primer beneficio, ¿vale? El mejorar el método que tenemos de atraer o de buscar clientes, ¿no? Porque yo creo que, sobre todo aquellos que sean micropymes o pequeñas empresas, el principal problema que os estáis encontrando ahora mismo es ¿dónde pesco? ¿Y qué ha cambiado en mi cliente? Porque ahora mi cliente, pues a veces no lo puedo, antes lo visitaba, ahora ya no lo puedo visitar tanto, ahora tengo que conectarme con ellos online, ahora tengo que hacerle demostraciones también online, ahora tengo que, mi cliente se ha desaparecido, ahora hacia dónde poder dirigirme. Entonces ese esfuerzo comercial ahora debe ser mayor. Y yo creo que todos vosotros y vosotras sois conscientes ahora que los esfuerzos comerciales están siendo mucho más dificultoso, la gente tiene tarda mucho más en tomar decisiones, posiblemente por esa incertidumbre, por esos miedos, porque están esperando que los datos mejoren aquí en España para muchas organizaciones, están esperando que la administración deje aperturar mucho más la movilidad entre provincias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay mucha escasez y hay incertidumbre. Y con lo cual todo esto, la parte comercial se está viendo como lógico, por llamarlo de alguna manera, no perjudicada, pero sí retada a que hay que hacer las cosas de otra manera distinta, ¿no? O de por lo menos con una mayor constancia y resistencia, ¿no? No tal vez en algunos casos no distinta, pero sí con mayor constancia y resistencia, ¿no? Pero como es lógico, a todos los que nos dedicamos al ámbito de negocio, lo que nos interesa mucho más es qué hacer para atraer a ese cliente, ¿no? Entonces, lo primero que, como os decía, la empatía va a ser fundamental ahora mismo. Es decir, si yo trabajo con hoteles, yo no puedo estar ahora mismo machacando un hotel ofreciéndoles productos y servicios. Tengo que saber buscar fórmulas a lo mejor para poderles ayudar, para poderles sacar de donde están, ¿no? Para ayudarles en lo que ellos necesitan, ¿no? E incluso en sectores menos castigados, como pueden ser otros con los que vosotros trabajéis, posiblemente lo primero que tenéis que empezar es analizar cómo es ese nuevo cliente al que estáis enfrentando, porque ha variado, ¿no? Para eso os doy una técnica que a lo mejor tal vez algunos conocéis, que se llama mapa de empatía, ¿no? Mapa de empatía consiste al fin y al cabo, bueno, esta viñeta que tenéis aquí, que la podéis usar para cada uno de los segmentos de mercado a los que os dirijáis. Es decir, al fin y al cabo lo que os propongo es que antes de actuar y que de decidir o de decir que, oye, esto se hace, como yo lo hacía así con mi cliente, voy a seguir haciéndolo así, ¿no? Pues mira, pues vamos a hacer otra cosa. Seguro que todos vosotros y vosotras decís que sois empáticos con vuestros clientes. Y lo entiendo, ¿no? Porque lo hemos sido hasta en esta pandemia, lo hemos intentado hacer, ¿no? Pero creo que para hacerlo técnicamente bueno y técnicamente bien, creo que sería interesante el que usemos, por ejemplo, os propongo esta técnica que al fin y al cabo consiste en saber responder estas 6 preguntas. Hay 4 que están en un primer bloque y otras 2 que no son preguntas, sino son, por llamarlo, reflexiones o por llamarlo sensaciones que tenemos nosotros con nuestros clientes. Y hacerlo por cada segmento de clientes. No sé, puede ser en segmento joven, segmento adulto, segmento, no sé, ¿no? Senior, o puede ser empresas tipo A, tipo B, tipo C, o pueden ser, no sé, otras subdivisiones que vosotros sepáis o hagáis, ¿vale? Para cada uno de esos clientes, porque no podemos llevar la misma estrategia para todos. Es decir, esto café para todos ya no sirve. Habrá que hacerlo de manera segmentada, ¿no? ¿Qué es lo que te dice esta técnica? Bueno, simplemente te ayuda a que seas empático, ¿vale? Es decir, incluso esto se hace mediante bueno, esto es design thinking al fin y al cabo, una técnica creativa para buscar soluciones a problemas y de una manera más visual, ¿no? Al fin y al cabo, pues esto es un lienzo que podéis imprimir, existen modelos en internet, lo podéis escribir en una pizarra, lo podéis trabajar individualmente o lo podéis trabajar en equipo, que es lo que yo más aconsejo, para que cuanto más ideas mejor, y empezar a responder cada uno de los bloques de preguntas, ¿no? Es decir, ponernos del cliente respondiendo estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, la primera, ¿qué ve el cliente referente al mercado, ¿no? Entonces aquí la idea sería, en este primer cuadrante, los estímulos visuales
que perciben este segmento del cliente al que yo me estoy dedicando, ¿vale? Esto, como lo vais a tener como material, lo podéis hacer luego una lectura tranquilamente y tal, ¿no? Pero pues simplemente, bueno, pues yo me voy a poner el cliente, yo os dejo aquí algunas preguntas que pueden ser otras. Oye, ¿cómo el mundo en el que vive? Si es el sector una pyme o una gran empresa, ¿de qué sector es esa empresa? ¿Qué tipo de empleo o contrataciones hacen? Si existe un mercado en B o no. ¿Cómo son sus trabajadores? Si están poco o no formados, si contratan, si no contratan. Eh, qué está percibiendo, ¿no? Esa persona o esa empresa o persona o empresa como tal, ¿vale? Eso sería una primera reflexión, ¿no? Luego que escucha referente al empleo, referente a la economía, referente a su sector de actividad, ¿vale? Entonces es como poniendo en el lugar de esas conversaciones que les van llegando a este tipo de clientes, ¿no? También, ¿quién le influencia? Oye, pues le influye, por ejemplo, una confederación de empresarios, le influye una asociación, no sé, sectorial a la que pertenezca, ¿vale? Para que veamos cómo están también, ¿no? Y conozcamos quiénes son las personas que influyen, quiénes son sus referentes, cuáles son sus marcas favoritas como tal dentro de su sector de actividad o marca de empleadora, ¿vale? Luego, ¿qué piensa y se siente? ¿Cómo se siente ahora mismo? Si se sienten agobiados, si se sienten muy frustrados, si se sienten con oportunidad, si ahora mismo están en esa etapa por llamarlo positiva o negativa, si tiene cuáles son sus sueños, sus inquietudes actuales, sus preocupaciones. Por ejemplo, nosotros, uno de los servicios que tenemos es de igualdad de género, ¿vale? Y en España sabréis que las empresas con plantilla superior a 50 personas trabajadoras están obligadas por ley a cumplir con una normativa que es tener un plan de igualdad. Pues claro, muchas organizaciones, sobre todo aquellas que están en ERTE, me dicen, o cuando nosotros a lo mejor contactamos con ellas, nos empezaban a decir, oye, Miguel Ángel, es que ahora no es el momento de hablarme de planes de igualdad y yo entiendo que tengo que cumplir una norma, pero te lo digo con todo el cariño, es que ahora mismo mi preocupación es cómo saco a la gente de un ERTE, ¿no? Entonces, claro, si yo no hago este ejercicio, al final me encuentro con una objeción muy insalvable con mi clientela, ¿no? Es decir, si yo no hago el ejercicio este de qué piensa o preguntarme, vale, mi cliente ahora mismo qué estará pensando. Pues mira, ahora mismo lo que más me preocupa es sacar a la gente del ERTE. Lo que más me preocupa ahora mismo es pagar mi factura. Lo que más me preocupa ahora mismo es mantener los muebles. O la que más me preocupa ahora mismo es que mis proveedores no me machaquen, no me estén avasallando con correo electrónico, con llamadas de teléfono, con visitas sin, sin concertar una cita, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pues entonces yo eso lo reflexiono no con el cliente, es decir, esta técnica lo que te hace un poco que tú lo hagas solo y con tus compañeros haciendo ese auto ejercicio de evaluación. Ojo, si tenéis información directa de vuestro cliente mediante encuestas que hagáis, etcétera, etcétera, muchísimo mejor. Pero sobre todo con esta técnica lo que nos da una visión de lo que ellos tienen, ¿no? Luego, ¿qué dice y qué hace su compañía? Pues vamos a ver qué opinan en su web, qué opinan en su LinkedIn, qué opinan, cómo son esas políticas de contrataciones, si están contratando, como decía yo, que a nosotros nos pasa que tenemos esa información y eso nos da pistas, si tenemos noticia de que están a lo mejor entrando en ese ERTE o no, si tenemos mensajes o conocemos mensajes positivos que están lanzando a la calle, sobre todo LinkedIn es una herramienta muy potente para muchas organizaciones porque comunican muchas cosas allí, también lo que aparece en prensa, en confederaciones de empresarios, etcétera, ¿no? Fijaros, con todas estas cuatro preguntas ya podemos tener una pequeña pista, ¿no?, de lo que está pasando. Y luego está la parte de esfuerzo y resultado, ¿no? Es plantearnos cuáles son los retos que a los que se enfrenta ahora esta empresa, ¿vale? Pues está en una etapa, en la empresa de un sector de actividad, se están ahora en una reconversión, por ejemplo, imaginemos que esto lo estoy haciendo con el sector de la formación, ¿no? Pues si yo hago este ejercicio con el sector de la formación, ¿a qué retos a qué esfuerzos tienen que hacer ahora y qué resultados esperan, ¿no? Pues los esfuerzos posiblemente que tienen ahora mismo es que, bueno, pues posiblemente pasarse más al mundo online, comprar plataformas de teleformación, a sus docentes pasarlo también o formarlos para prepararlos en este sentido del mundo online, porque las metodologías didácticas son diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué miedos puede tener o frustraciones? Pues que su equipo docente no se adapte, que posiblemente se queden atrás, que a lo mejor tengan que invertir y ahora mismo hacer una inversión, eso le va a resultar complejo. Resultado, pues bueno, pues
al revés, ¿no? Oye, puedo ver esos miedos, puedo verlo como de manera positiva. Oye, pues tengo un equipo joven y formado, con lo cual va a ser muy rápido la adaptación. Tienen además, ya tienen una plataforma de formación, con lo cual eso también lo pueden poner en marcha, ¿vale? Este es como una especie de hacer un DAFO usando la empatía con tu cliente, ¿no? O con tu potencial cliente. ¿Esto que me va a permitir, en mi caso, que soy una empresa, por ejemplo, de formación? Pues a lo mejor, dependiendo de cómo esté más en un lado o en otro, posiblemente, a lo mejor tengo servicios nuevos que ofrecerle. Oye, mira, yo antes te ofrecía servicios de formación en, por ejemplo, cómo mejorar tus competencias, ¿no? Hablar en público, comunicación, etcétera. Ahora a lo mejor te tengo que formar en cómo formar a tus formadores, o cómo adaptarte al teletrabajo, o cómo decir otras nuevas, detecto haciendo este ejercicio otras nuevas posibilidades que a lo mejor antes no surgían y no eran lo necesario para trabajar con este cliente, ¿vale? Y ahora sí, ¿vale? Entonces, fijaros que es un método fácil, muy sencillo para ponerlo en marcha y yo os animo a que os preguntéis esto, ¿no? Oye, ¿cómo ahora, cómo está vuestro cliente? Ahora, ¿cómo compra vuestro cliente? Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones reales de vuestro cliente? Porque con eso, esa primera parte es lo que os va a ayudar a diseñar posiblemente nuevos productos y servicios y sobre todo mejorar esa atención, ¿vale? Escuchándolo, pero también empatizando con ellos, nos va a ayudar a mejorar esa atención, ¿no? El siguiente paso, ¿vale? Es diseñar una propuesta de valor, ¿vale? El siguiente paso, ya tengo claro más o menos, ¿vale? Yo ya tengo claro que mi cliente, por ejemplo, en nuestro caso, como decía, si es una empresa de formación y antes le ofrecía un servicio A para sus trabajadores, oye, pues antes yo te formaba a tu gente haciéndole un servicio de mejorar las habilidades, de hablar en público, etcétera, etcétera. Ahora yo te tengo que dar otra cosa, ¿vale? Y la cosa que te tengo que dar es una formación para ser mejor formadores, por ejemplo, ¿no? Vale, ahora tengo que diseñar ese servicio, un servicio que sea diferente a otros. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre muchas veces cuando montamos un negocio, y no sé si tenéis esa sensación muchas veces, de ofrecer casi lo mismo. Es decir, no hacemos esa analítica de qué me diferencia de mis competidores, ¿no? Y eso es mi propuesta de valor. Mi propuesta de valor es porque la gente me compraría a mí y no me compraría a otro. Porque incluso no compraría un producto sustitutivo. ¿Qué es lo que hago yo que realmente tenga valor, diferenciación, ¿vale? Como tal, ¿no? Y eso, ojo, muchas veces, como es lógico, la solución está en el producto o servicio, ¿vale? Porque tal vez seáis los únicos que lo tengáis. Y en esa parte sí tenéis una gran diferencia. Pero cuando existen varios en el mercado, varios de lo mismo, es decir, por ejemplo, restaurantes, cafeterías, si existen varias en el mercado y en la misma calle, ¿qué hago? ¿Qué tengo que diseñar? ¿Vale? ¿Qué me diferencio yo de otra? ¿No? Y aquí creo que lo que importa realmente es pensar en esa propuesta de valor, ¿no? Que al fin y al cabo, muchas veces la propuesta de valor ponemos foco en el producto o servicio cuando hay que poner foco un poco en una parte muy emocional, ¿vale? Muy emocional, que es lo que realmente nos impulsa muchas veces a la toma de compra o una decisión, ¿no? Es decir, hay veces, a mí me hace falta comprar un seguro de vida o un seguro o un plan de pensiones o lo que sea, y decido comprarlo en una agencia o una empresa A o una empresa B, posiblemente por lo que me transmita, por la propuesta de valor que me da la empresa y, como es lógico, lo que me transmita la persona que me está haciendo el servicio comercial, ¿vale? Es decir, esa declaración de intenciones, ¿vale? Que a veces nos queda claro, ¿vale? Porque el beneficio que va a causar en mi vida personal. Es decir, ese análisis que se hace normalmente de tu vida personal, de que encaja, porque al fin y al cabo todos tenemos muy claro el qué es lo que hace, ¿no? Pero el para qué, el sentido de para qué existe una organización o para qué existe un producto o un servicio, posiblemente ahí es donde esté la clave, ¿no? Sabréis que existe el para qué, el cómo y el qué, ¿vale? Son tres preguntas que normalmente cuando diseñamos una línea de productos o servicios las solemos poner en lo alto de la mesa, pero el orden a veces lo hacemos cambiado. Ponemos focos muchas veces en qué, oye, tengo este servicio que hace esto, esto, esto y esto, ¿vale? Cuando muchas veces hay que poner el para qué y explicar al cliente el para qué te estoy ofreciendo esto, qué se diferencia de otro, por qué encajan tus valores, qué te estoy solucionando, ¿vale? Y luego el cómo llegó a ti,
cómo puede ser el servicio, que sea online, si es presencial, si es de otra manera, y sobre todo también, y luego ya como es lógico, entender de qué va ese servicio, ¿no? Para eso también, dentro de Design Thinking se usa una técnica que se llama la técnica Canvas de propuesta de valor, que unido un poco al primer paso que hemos hecho de analizar por llamarlo de alguna manera, teniendo ese mapa de empatía con el cliente, ¿vale? Aquí tenemos como un círculo a la derecha y un cuadrado a la izquierda, donde la idea es responder a esta también o reflexionar, y también creo que puede ser interesante que trabajéis en ese ejercicio pues de manera grupal, si podéis, con vuestros compañeros de la empresa, cuando estéis trabajando esa revisión de esos servicios, ¿vale? Trabajéis por un lado esa propuesta de valor, ¿no? Es decir, para averiguar realmente qué me hace diferente, vengo ya de una parte de ejercicio de empatía, ¿vale? Y donde en el lado derecho lo voy a seguir trabajando, es decir, el círculo va a ser ese beneficio que va a traer para el cliente, lo explicaremos un poquito más, las tareas de usuario, los dolores o pérdidas, y teniendo en cuenta esa información, crearemos un producto o un servicio que alivie esos dolores o pérdidas, ¿vale? Y que creen unos beneficios, ¿vale? La idea, os lo comparto a vosotros, ¿no? Van como unidos en estas flechas, donde, por un lado, la primera reflexión tenemos, oye, ¿qué tareas? Aquellas que tenemos que reflexionar, cuáles son nuestros productos o servicios que vamos, o que esos clientes buscan, ¿vale? Resolver en su vida personal o laboral, ¿no? Luego también analizaremos qué es lo que le frustra a un cliente, que con ese ejercicio de empatía ya nos ha dado algunas pistas y nos va a resultar muy fácil, ¿no? Oye, ¿qué le molesta? ¿Qué desea resolver? ¿Vale? Y lo plasmaremos en ese círculo de abajo inferior. Y arriba los gains, ¿vale? Que son las ganancias o beneficios. ¿Qué beneficio espera obtener un cliente a la compra de un servicio parecido al nuestro? ¿Vale? Y cómo podemos resolver con sus frustraciones, ¿vale? De manera que sea eficaz, ¿no? Con esa información, en el lado de frustraciones, pues, oye, pues si tiene, lo que vamos a hacer es generar productos o servicios que alivien esas frustraciones, ¿no? Esos problemas que tienen, y resolver para que nuestro producto o servicio resuelva, ¿no? Aquellos que están consumiendo. La parte de beneficio, pues igual, ¿no? La parte de beneficio lo que intentaremos también incluir o responder a estas preguntas de reflexión de cuáles son los beneficios que nuestro cliente tendrá al consumir nuestro producto o servicio. Es decir, aquí esto nos va a ayudar incluso a diseñar, a escribir, a trazar incluso argumentario de venta o argumentario comercial o argumentario de atención al cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tienes tu beneficio, aquí tienes esto que te voy a resolver tus problemas, y no te lo digo porque lo he creado mi producto sin tenerte aquí en cuenta. Es que he hecho un ejercicio primero de empatía y otro segundo ejercicio también de empatía basado en el perfil de cliente, ¿no? Y al final la respuesta está en el producto o servicio que creo, ¿no? A los cuales alrededor que voy a tener que construir, ¿vale? Nuestra propuesta de valor. Es decir, la propuesta de valor es, imaginémonos, ¿no? Oye, yo tengo, como decía antes, una formación que voy a hacer para mejorar que tus docentes en tu empresa de formación sean mejores docentes, ¿vale? Empresas como yo habrá muchas. ¿Cuál es mi problema? Perdón, ¿cuál es mi propuesta de valor que me diferencia? Donde te estoy aportando beneficios y te estoy resolviendo tus dudas, ¿vale? ¿Cuáles son ese ejercicio de empatía previo? Pues las dudas y frustraciones que puede tener una empresa de formación hoy en día. Oye, que es que tengo a la gente en casa trabajando, es que no tengo mucho tiempo para formarlo, cuento con menos presupuesto, etcétera, ¿no? ¿Qué beneficio espero sacar? Oye, que la formación rápidamente pues, pueda impactar en los trabajadores de manera que ellos se pongan las pilas y puedan impartir clases a sus clientes, etcétera, ¿no? ¿Vale? Yo entendiendo eso, que tengo que crear entonces una propuesta de valor que diga, vale, tengo una formación que va a ser rápida, que va a ser efectiva, que tiene esta duración, que tiene este contenido, que te voy a dar un seguimiento, que lo puedes poner en marcha, y además el precio lo puedes pagar de esta manera, va a ser mucho más económico, o te lo voy a pasar en formato grabado en vídeo, o te lo voy a poner en podcast para que tú lo puedas consumir de una manera distinta, ¿vale? Es decir, de aquí te sale un producto o un servicio con su propuesta de valor y diferenciación, ¿vale? Yo creo que esto es fácil de entender, tal vez difícil de hacer esta reflexión como organización, pero bueno, también para eso está ahí, y como es lógico, en las dudas que tengáis más tarde, más temprano, o sea, más tarde con el chat me lo comentáis, ¿no? Al fin y al cabo, la propuesta de valor, yo enseño una técnica, pero puede ser otra muchísimo más sencilla que responder preguntas, ¿no? ¿Qué me hace diferente? Lo que pasa es que todos creemos que somos diferentes, así como así, pero la diferenciación creo que
hay que ser honesto, hay que hacerlo desde el punto de vista de nuestro cliente, ¿vale? ¿Y qué debo hacer? ¿Vale? Lo que está en nuestras manos y que están haciendo otras organizaciones, ¿no? Es decir, realmente a veces tengo que hacer un autoanálisis, oye, pues realmente tengo cosas que me hacen diferentes, pero hay cosas que no. Y a lo mejor tengo que modificar esos productos o servicios de mi empresa para llegar ahí, ¿vale? Entonces ya hemos hecho una primera reflexión, que el ecosistema laboral que se ha modificado. La segunda reflexión ha sido que hay que empatizar con nuestro cliente y crear un mapa donde trabajemos esa propuesta de valor, ¿vale? Y ahora también tenemos que ser conscientes de cómo impactamos en nuestro cliente, no solo en el momento que compra, sino en diferentes momentos. Como decía, y ahora mucho más. Es decir, ahora el ciclo, por llamarlo de alguna manera, de decisión del cliente, sobre todo las etapas iniciales, son mucho más lentos, ¿no? Yo por lo menos en nuestro sector lo estamos notando así mucho más lento. Hemos notado que las decisiones de compra son muchísimo más lentas que antes, ¿vale? En ese ciclo de vida de esa experiencia del cliente, y lo pongo como etapas que puede haber en un proceso comercial. Lo puedo, puede ser más o menos, algunas pueden faltar, algunas pueden sobrar, ¿no? Pero supongo que todos vosotros y vosotras estáis trabajando en esta etapa. Disculpad que voy a beber agua, que creo que se me ha secado. Disculpad. Como decía, la primera etapa, como es lógico, de atracción y atención que tenemos que hacer con nuestros clientes, y la detección de necesidades, ¿no? Esta etapa es la que entra dentro de este ciclo de vida. Es la primera que tenemos. Oye, cómo yo detecto nuevos clientes y cómo soy capaz de detectar la necesidad. No embutirle directamente un producto o un servicio, ¿no? Aquí, en algunos casos, como es lógico, el cliente que ya me conoce sabe quién soy, pero en muchos casos, a lo mejor el cliente ni siquiera sabe que existo. Nosotros, el año 2020, bueno, hasta el año 2020 principalmente trabajábamos en Andalucía y algo en Madrid, ¿no? Nosotros, debido a esta pandemia, una oportunidad que hemos tenido es trabajar en Extremadura y también trabajar en Aragón, y también vamos a empezar a trabajar en el norte, también en País Vasco y Pamplona, ¿vale? Claro, allí en Andalucía más o menos las empresas de nuestro sector nos conocen, pero en País Vasco, en Aragón y en Extremadura, pues no nos conocen. No podemos dar por hecho que nos conocen, ¿no? Entonces aquí esta fase es muy decisiva, ¿no? Y de hecho ocurren cosas muy importantes en este ciclo de vida, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que somos un hotel, ¿vale? Aunque ahora mismo los hoteles estén más fastidiados, pero imaginemos que somos un hotel, ¿no? Y que un consumidor o un cliente que se quiere ir de vacaciones, pues lo que hace en esta etapa, lo que hace es por llamar de alguna manera, es cómo atraigo a mi cliente a que conozca mi hotel, esa atracción, ¿no? Y yo creo que esa, posiblemente para, como decía antes, muchas de las claves que tenemos que tener en cuenta en todo este ciclo que ahora os voy a enseñar. La primera es cómo atraigo a la gente y que me descubran. Los hoteles, como es lógico, pues trabajan bueno, pues usan TripAdvisor, usan redes sociales, usan un Trivago, o incluso en su web, pues pone ese tipo de información. Es decir, su presencia en redes sociales es muy alta, pero sobre todo lo que tienen alto es aquellos hoteles buenos están trabajando su posicionamiento SEO y SEM, pero también están trabajando las referencias, las opiniones de los clientes, o sea, la información, no como tal, ¿no? Es decir, aquí en este caso, no, que en esta fase donde el cliente, yo por ejemplo, si no soy de Cádiz y no conozco la provincia de Cádiz o la zona de Cádiz y me quiero ir a veranear porque soy, por ejemplo, de Galicia, ¿vale? Lo que buscaré en redes sociales, buscaré en internet opiniones de hoteles, pero haré búsquedas que sean, por ejemplo, oye, busco un hotel donde se pueda ir con niños y con mascotas, ¿vale? Por ejemplo. Eh, Ahí ya empiezan mi etapa comercial y ahí ya empieza mi servicio al cliente. Si los servicios al cliente ahora lo estamos teniendo muchos y creo que se está fallando, ¿eh? Es uno de los focos donde se está poniendo un fallo en esta primera etapa. La atención al cliente que a lo mejor te compra o no te compra. Ese cliente que va a tener muchas dudas, muchas más que antes, un cliente que va a pedir información, un cliente que va a pedirte, oye, pues, por ejemplo, si detecto 3 hoteles que me gusten por internet, que voy a tener información. Es decir, ojo, el cliente ya tiene información de cómo es el hotel, ha visto las fotografías en TripAdvisor, no fotografías del hotel, sino fotografías de clientela, etcétera. Lo ha visto y sabe opiniones.
y eso nos pasa también en Amazon, ¿no? Cuando hacemos este tipo de por lo menos antes de comprar ya tenemos muchísima información, pero ahora quiero contrastar. Y si me comunico con 3 hoteles, por ejemplo, que cumplen características parecidas, mi decisión de compra se va posiblemente ver muy afectada de cómo me atienda ese hotel o cómo resuelva mis dudas ante, por ejemplo, oye, mira, he visto que en tu página web pone que tienes, admite mascotas y que tienes la posibilidad de tener parking y que puedo tener la mascota dentro de la habitación. Oye, ¿qué servicio le da a mi mascota? Porque para mí mi mascota es fundamental, imaginemos. Imaginemos que yo hago esa pregunta a los 3 hoteles. Pues puede pasar 3 cosas, que uno me responda muy bien, otro que ni siquiera me responda y otro que no solamente me responda muy bien, sino que haga un mapa detallado de lo que puedo hacer en Cádiz, provincia o Cádiz capital, lo que puedo hacer con mi mascota, si voy con mi mascota, qué playas puedo ir con mi mascota, qué te ofrezco del hotel, oye, pues si quieres te dejo comida para que tengas tu mascota con comida, o incluso un servicio de guardería para tu mascota mientras si quieres bajar a la playa. Es decir, aquel hotel que me ofrezca mucha mayor atención teniendo en cuenta mi necesidad, ¿vale? Mi proceso, como es lógico, de decisión de compra se va a ver mejorado. Y de hecho, posiblemente en muchos casos, a sabiendas de que ese puede tener un coste adicional, mi decisión de compra va a ser mucho más completa. Es decir, un hotel van a velar mucho ahora más por la salud, pero sobre todo por esa atención personalizada que se vaya a tener con ese necesidad, ¿no? La cual, como decía, el cliente pedirá información, el cliente con la información que se le dé va a considerar o no nuestra respuesta. Es decir, ahora mismo los tiempos son muy rápidos. Un cliente a nosotros cuando nos solicitan un presupuesto o información, intentamos hacer casi un traje a medida en todo lo que hacemos. Hacemos muchísimas preguntas para entenderlos correctamente, para adaptarlos correctamente. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar con una empresa del sector de alimentación a trabajar con ellos para una formación en igualdad de género y nos han pedido una formación para casi 400 personas y le hemos dicho, vale, explícame cómo son, qué van a ser los perfiles, si están acostumbrados a no hacer este tipo de formación, si te podemos hacer algo diferente. Al fin y al cabo lo que buscamos es, como todo el mundo, es que sean referentes nuestros que mañana vuelvan a comprar, que es el objetivo de todo este ciclo, ¿no? Pero claro, si yo no hago bien esa recogida de información y previamente no he comunicado, de hecho, fijaros que en esa fase inicial de atracción y atención, ahí consiste en saber comunicar que yo esto lo puedo hacer, que yo estoy preparado para eso y que tengo estos servicios de ayuda y de apoyo para conseguirlo, ¿no? Y no solamente tenerlo, sino realmente hacerlo. Es decir, que cuando yo puedo decir que hago esto, y el ejemplo que he puesto del hotel, de 3 correos electrónicos, siempre va a haber alguien que te responda tarde o mal, o ni siquiera te responda, ¿vale? Y eso va a depender en mi decisión de compra, ya que puede ser que nos encontremos momentos débiles de decisión, pero sí es cierto que la gente compra y seguirá comprando. Con lo cual, a la hora de considerar la compra, aquello que sea mejor va a hacer el pedido, ¿vale? En esta etapa, como habéis visto, el cliente solicita información de manera proactiva, nosotros la enviamos, seleccionamos, tendremos objeciones, adaptaremos, readaptaremos. Ahora veréis mucho, posiblemente estaréis conmigo que os estáis encontrando mucho proceso de presupuesto ajustado, es decir, quiero ajustar, 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 ¿vale? Y la estrategia nuestra no puede ser el precio, tiene que ser ofrecer servicio, ¿vale? Y bueno, al final el cliente hace un pedido y no elige. Luego, ¿qué ocurre? Una vez que el cliente compra, en ese hotel, por ejemplo, no imaginemos ese hotel que he dicho antes, el cliente compra, viene de Galicia, viene a Cádiz. Claro, lo que no puede ser que los primeros pasos, es decir, cuando yo pise el hotel, yo ese cliente, el onboarding que se haga en el hotel sea malo, es decir, la acogida, que el cliente lo que yo le prometí no lo tenga, que el cliente al fin y al cabo, desde el minuto uno, esos primeros pasos los desatendamos. Es decir, los primeros pasos en cualquier proyecto que tengamos con nuestros clientes afectan. Ahora, algunos que tenéis unos primeros pasos muy importantes y otros tendréis unos primeros pasos más leves. Pero sobre todo, al fin y al cabo, significa seguimiento desde el minuto uno. Desde el minuto uno que el cliente te dice que sí, ya, fijaros, no es que no importe, de hecho lo anterior importa muchísimo, pero aquí ya es cuando ya estamos toreando y aquí ya no la estamos jugando en casa. Y jugamos realmente con todas nuestras armas. ¿Vale? En este ciclo, el cliente en ese hotel, entra al hotel, tiene su habitación, quiere ir a la playa, quiere ir a hacer turismo, quiere estar con su mascota, pero queremos que hacer que su experiencia sea inolvidable.
sea muy positiva en ese hotel, ¿no? Y queremos que ese cliente repita, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que andamos buscando, ¿no? Perdón, que el cliente esté bien, y para ello yo tengo que tener muy buena comunicación con el cliente, tengo que tener muy buen feedback, tengo que estar muy bien enganchado, es decir, lo tengo que tener como que sus expectativas sean altas y que casi irlo sorprendiendo, ¿no? Porque al final saldrá, es decir, el cliente se abandonará su hotel y recomendará o no recomendará. Y ahí es donde en este ciclo se acaba y vuelve a empezar, o bien con ese mismo cliente, o bien con un familiar de ese cliente, o un recomendado de ese cliente, ¿vale? O no, o se cortará porque se habrá frustrado el cliente en alguna de esas etapas. Y antes, muchas veces, poníamos únicamente el foco en cuando el cliente hace el pedido. Tratamos muchas veces al cliente y a nosotros nos pasa, ojo, con algunos proveedores nuestros. Tenemos la sensación a veces casi que molestamos, ¿vale? Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo que molestamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Si te estoy a lo mejor solicitando un servicio y por el trato que te dan, por la manera en que te sirven, por el poco cuidado, ¿no? Y como estamos en un momento muy delicado, yo creo que aquí es donde ahora posiblemente entender que en todas estas etapas, tanto la naranja, la gris, la verde y la azul, importa. Y en cualquiera de ellas tenemos que hacer palanca. Nosotros tenemos que ayudar al cliente a hacerle fácil encontrarnos. Tenemos que hacer muy bueno el proceso de información y de acercamiento. Muy bueno el proceso de compra, muy bueno el proceso que una vez esté comprando la experiencia durante donde es enganche y motivado para que su experiencia sea, como se dice, wow, ¿no? Excepcional. Y luego acabar con una encuesta de satisfacción, con una valoración, con una, oye, ¿recomendarías sí o no? Porque eso es lo que andamos buscando a esa salida como tal. Y como digo más, todo esto ahora lo podemos hacer digital, todo esto lo podemos hacer mucho, por eso decía antes que la tecnología nos puede estar ayudando en todo esto que estamos haciendo, ¿no? Esto se llama ciclo de vida o experiencia cliente, el ciclo de vida que tiene un cliente en nuestra organización y como es lógico también nosotros tenemos que valorar, oye, pues aquí tengo puntos críticos, aquí hay cosas que hago agua y ese es un ejercicio de autodiagnóstico que si lo hacéis bien y ponéis, hacéis palanca en aquellos sitios donde vosotros veáis que fallamos, porque todos fallamos, todos tenemos que mejorar o todos tenemos que adaptarnos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa tenemos muy claro ese ciclo de vida, pero lo hemos tenido que adaptar a la nueva realidad con el cliente. ¿Pero cómo lo hemos adaptado? Haciendo el ejercicio previo que hemos hecho de propuesta de valor, ¿vale? Pero también detectando dónde hay puntos críticos. Oye, pues oye, es que el cliente antes necesitaba la información, no le importaba si tardaba una semana, ahora tengo que tardar un día. O antes el cliente necesitaba una propuesta con este tipo de pasos y ahora tengo que eliminar un paso o añadir otros pasos. Es decir, todo esto hay que saberlo, hay que señalarlo y poner foco, ¿no?, en el cliente. Y esto es el ciclo de vida y la experiencia que estamos buscando que tengan nuestros clientes en nuestras organizaciones, ¿vale? Y yo creo que es fundamental darle ese espacio, ¿no? Y como decía, sobre todo, al final lo que andamos buscando es que si al final ofrecemos la mejor experiencia, ellos van a ser nuestros comerciales. Y lo que buscamos todos es que cuando cliente satisfecho, cliente que repite, o cliente satisfecho, cliente que nos vende, ¿no? Y al fin y al cabo, yo creo que todos los esfuerzos del marketing nuestros internos deberían posiblemente ir enfocados a cómo analizar o poner como si fuesen unos detectores en cada uno de esos colores de ese ciclo para detectar, oye, a lo mejor hay una etapa que lo hacemos muy bien, otra regular, otra mal, o en casi todas muy bien. Ojo, perfecto. Lo que lo estoy haciendo en casi todas muy bien, seguro que os está yendo muy bien, ¿no? Aquellos que no habéis puesto esto nunca en marcha, posiblemente ahora estáis viendo la importancia de que importan que todo sea wow, ¿no? En ese sentido, que tenga esa particularidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, como es lógico, esto afecta a nuestra reputación. La reputación, al fin y al cabo, se dice, ¿no? Eh, Warren Buffett decía, oye, toma 20 años construir una buena reputación y 5 minutos en arruinarla, ¿no? Si piensas esto, pues posiblemente harás las cosas diferentes, ¿no? La reputación es algo que, que- que vamos construyendo, la vamos construyendo. La vamos construyendo porque una cosa es cierto que es la imagen o la identidad, perdón, la marca, es decir, y otro es lo que significa para cada uno de nosotros una marca, ¿no?
¿no? Al fin y al cabo, no sé, porque hay empresas donde preguntaron, donde hay gente donde soñamos trabajar, ¿no? La gente dice Google, jo, yo me encantaría trabajar en Google, o me encantaría trabajar en IKEA, no, marcas conocidas, ¿no? Hay muchas marcas conocidas donde hay mucha gente que casi está deseando trabajar ahí, Amazon ahora, ¿no? Con las modas, o Tesla, o este tipo de empresas súper conocidas y que al final han trabajado en esa reputación, ¿no? Tal vez positiva o negativa. Pero sí es cierto que hay otra parte que es la imagen, ¿no? Yo digo que las marcas son como seres vivos, ¿no? Y que al final las marcas lo que tenemos que hacer es trabajar es cómo llegar a ese público, cómo enamorarlo y cómo conservarlo, ¿no? Y aquí lo importante es la comunicación de cómo seamos nosotros capaces de transmitir a la gente lo que estamos haciendo, fijaros en ese ciclo de vida, cómo transmitir nuestras bondades, cómo transmitir nuestra propuesta de valor, ¿vale? E incluso a veces transmitirlo, como es lógico, con nuestros clientes de la mano, ¿vale? Con nuestros servicios y desde la humildad, ¿no? Al fin y al cabo, que es lo que se intenta, ¿no? Cuando empezamos a proyectar eso, ¿vale? Lo que hacemos, cómo lo publicamos en redes sociales, lo comentamos en los eventos que hacemos, en actuaciones que hacemos con la Confederación de Empresarios, etcétera, ¿vale? Ahora hay otra parte que no solamente tú puedes hacer un esfuerzo, ¿vale? Lo que emites, y otra cosa es cómo la gente lo recibe, ¿no? ¿Vale? Entonces, al fin y al cabo, la imagen es el fruto de esas percepciones, proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y vivencias, tanto propias o compartidas, ¿no? Entonces, aquí como para resumirlo, si comprendemos lo que los ciudadanos, nuestros clientes creen o piensan de una organización o un elemento, esto va a ser posiblemente la clave para poner esta estrategia, ¿no? La reputación, al final la reputación lo forma pues toda la gente que está alrededor nuestra. Nosotros no estamos solo en una sociedad, es decir, la reputación la forma pues nuestros proveedores, por llamarlo de alguna manera, perciben de nosotros como somos, nuestros clientes también, nuestros empleados también, nuestros agentes sociales con los que colaboramos, si colaboramos con organizaciones no gubernamentales, si colaboramos con la asociación tal, si participamos o somos miembros de la Confederación de Empresarios de Cádiz, etcétera, ¿no? Todo eso al final genera una imagen de vuestra organización y una marca de vuestra organización, ¿no? Si es coherente y consistente, es decir, si lo que decís lo hacéis y además alargado en el tiempo, eso es lo que genera vuestra marca como tal y vuestra reputación, ¿vale? Reputación es cuando se dice, ¿no?, que es lo que el olor que dejas cuando te vas, ¿no?, de un grupo o de una organización, ¿no? Entonces, bueno, todas las organizaciones tenemos esta marca y, como decía antes en esa frase de de Warren Buffett, lo importante en 5 minutos se te puede ir al traste si no la curramos, si no la trabajamos, ¿vale? Para eso, hombre, para prevenir, yo que os recomendaría, pues como también os comentaba en ese ciclo de vida que tiene, en este caso, un cliente en mi organización, pues ir poniendo detectores, ir preguntando cómo se siente, cómo no se siente. Pero sobre todo, os animaría a que le preguntarais una cosa muy importante a ese cliente, si están satisfechos, cómo se siente en las etapas de satisfecho, ¿no? Os pongo un ejemplo en mi campo de actividad, los recursos humanos, ¿no? Nosotros, muchas empresas, esto es muy parecido, en recursos humanos pasan cosas muy similares, ¿no? Y recordaba, por ejemplo, en un proceso de selección, cuando seleccionáis a candidatos, pues imagínate, IKEA siempre me decía, mira, Miguel Ángel, si yo hago un proceso de selección para una posición, por ejemplo, un responsable de marketing en una tienda de Jerez, por ejemplo, ¿no? Yo tengo se presentan 300 candidatos y candidatas y elijo a una persona. ¿Cómo lo tengo que hacer yo de bien ese proceso de selección, ¿no?, me decían, para que los 299 a lo que le estoy diciendo no, compren mañana en mi tienda? Y eso es la reputación, ¿no? Cómo hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Claro, en este caso, tengo que hacer que el proceso de selección la gente esté satisfecha, que el día que se incorporen a la empresa estén satisfechos, que mida esa satisfacción, que sea capaz de recoger ese feedback, ¿vale? Esa cercanía,
de estar cercano con mi cliente y de ir viendo cómo está. Pero sobre todo, si no lo hago, sobre todo también hacerlo en la etapa final. Es decir, oye, mira, te vas de mi empresa o te vas de mi organización, qué hemos hecho bien o mal y si recomendarías trabajar aquí. Ahora lo traslado a vosotros como empresa, ¿no? Si vosotros hacéis seguimiento en vuestras etapas, es decir, hacéis seguimiento a vuestra clientela preguntándole en esa primera etapa del ciclo de vida de qué ha parecido la manera de cómo se está atrayendo, cómo ha sido la manera de informaros, cómo ha sido la manera de acogida cuando llegáis a vuestras instalaciones o cuando se hace, no sé si tenéis tienda online, etcétera, si valoráis ese proceso, pero sobre todo, ¿vale? Si podéis hacerlo de mayor o menor profundidad esa evaluación o seguimiento. Pero sobre todo, lo que os animaría a que hicierais una valoración basada en lo que se llama un índice, ¿vale? Que se llama el NPS, ¿vale? Esa sigla, que es el Net Promoter Score en inglés, que es un índice que lo que mide es la lealtad de los clientes hasta tu empresa, ¿vale? Y se basa en las recomendaciones, ¿vale? Es decir, un índice que, bueno, que ahí se publicó en el Harvard Business Review en el año 2003 y al fin y al cabo, fíjate que casi se resume, muchos de vosotros habréis pasado encuestas de satisfacción a vuestros clientes con varias preguntas, etcétera, ¿no? Podéis seguirlo haciendo si queréis, pero fijaros, a veces bastaría con una única pregunta, que es esta, ¿no? ¿Cuánto de probable es que recomiendes el producto o servicio a un familiar o a un amigo? Y evalúamelo del 1 al 10. Si os dais cuenta, esta pregunta la habréis escuchado, la habréis vivido alguno de vosotros en algunas compañías, cuando, por ejemplo, empresas de telefonía móvil, empresas como Amazon también te lo hace, algunos de sus clientes cuando, oye, ¿tú recomendarías esto a alguien, sí o no? Y evalúamelo del 1 al 10, ¿vale? Porque esta puntuación, esta técnica te lo divide en tres, por llamarlos espacios, ¿no? Promotores, pasivos y detractores. Es decir, oiga, puntúeme usted como cliente que ha consumido un producto o un servicio mío, ¿vale? Puntúeme esta pregunta que dice, ¿cuánto de probable es que recomiende este producto o servicio a un familiar o amigo? Aquellas preguntas que sean respondidas con una puntuación de 6 o menos, esa gente van a ser detractores. Aquellas preguntas que estén valoradas entre el número 7 o el 8 van a ser gente pasiva y aquellas preguntas que estén valoradas entre el 9 y el 10 van a ser promotores. Es decir, que esa valoración que teníamos en nuestras cabezas de, oye, si saco un 5 hacia abajo es malo, o un 4 ya es malo, el 5 en el medio y ahí en adelante. No, no. Es aquí lo que está diciendo que, ojo, lo único que van a recomendarte van a ser aquellos que te puntúen como un 9 o un 10, ¿vale? Los que te van a decir que no, incluso puntuándotelo según tu criterio como, oye, más o menos está bien, la media es un 6, ¿no? Eso significa que no te van a recomendar mañana a un familiar o a un amigo o a un cercano, una persona cercana. Y aquellos que están entre el 7 y 8 son personas pasivas, ¿vale? Estos son un poco, os dejo esta información para que lo tengáis en esa identificación, ¿no? Los detractores son personas descontentas, ¿vale? No están satisfechas, ¿no? Con algún aspecto. Puede ser en ese ciclo algo que haya fallado. Puede haber fallado la parte 1 inicial, la de seguimiento, alguna ha podido fallar y no están de acuerdo, ¿vale? Y además esta gente, los detractores, los perfiles, de hecho nosotros como clientes, cuando puntuamos en ese 6 o menos, aparte de no recomendar, lo que estamos es descontentos con ese servicio. Es decir, que no solamente hay no una recomendación, sino posiblemente las ventas cruzadas sean difíciles de valorar, ¿no? E incluso pueden llegar a desacreditar las empresas. Es decir, los perfiles que publican cosas en redes sociales quejándose son aquellos que te puntuarían entre un 6 hacia abajo. Luego están los promotores. Me voy a ir al último. Los promotores son los que califican del 9 al 10. Son las personas que están completamente satisfechas, que en general todo ese ciclo de vida lo valoran positivamente, ¿no? Y además son capaces de que si tú le pides, oye, ¿te importaría recomendar? ¿Te importaría coger tu opinión y publicarla en redes sociales? ¿Te importaría hacer un vídeo donde publicáramos tal cosa? ¿Vale? Lo podríamos compartir y ellos se sentirían muy cercanos a la marca, es decir, se sentirán como yo pongo siempre el ejemplo ese en la cena de Navidad o la comida familiar a su cuñado o su cuñada le dice, mira, he comprado este artículo aquí,
mira qué bueno es, ¿no? Es decir, se siente orgulloso de lo que ha comprado, ¿no? Los pasivos, ¿vale? Ojo con ellos, no son neutros. Los neutros significa que son indecisos, ¿vale? Entonces, los indecisos a veces también es bueno detectarlos. ¿Cuántos son esos indecisos? Porque en ocasiones nos podemos encontrar un gran índice de la población encuestada de lo que estemos a lo mejor analizando que se encuentra en este apartado. Y nos deberíamos preguntar por qué se han quedado ahí en el medio, porque no van a ser los que recomienden en esa cena de Navidad o van a ser los que estén ahí evangelizando nuestra marca, sino van a ser gente que, bueno, se han quedado indecisas, ¿no? ¿Vale? Y que al final posiblemente no nos apoyen y que puedan caerse y ser a futuro detractores. Es decir, si hay mucha masa crítica de la población de pasivos, hay que trabajar esos pasivos para convertirlos en promotores. Si como lógico hay una masa alta crítica de detractores, pues oye, hay un análisis de conciencia que tendríamos que hacer ahí y darle una vuelta, ¿vale? ¿Y por qué añadirlo? Bueno, aquí os he puesto yo un ejemplo para hacerlo, ¿no? Pero al fin y al cabo, porque al fin y al cabo nos ayuda a medir, ¿no? El NPS te da un porcentaje, ¿vale? Un NPS superior a 0 se percibe como bueno y un NPS de 50 como excelente, ¿no? Bueno, porque hay una fórmula matemática de esa puntuación, ¿no? Si lo que te da es negativo, si lo que te da es positivo o lo que sí te da es neutro, ¿no? Como tal también, para que lo sepáis como un ejemplo que aquí os dejo para que lo podáis añadir, porque bueno, esto es una fórmula que te lo calcula la suma de todos los resultados que obtengamos, no de un único cliente, sino imaginemos que esto se lo pasamos un trimestre a nuestra clientela o a aquellos que han comprado un servicio como tal, lo pasamos al final y cuando lo hagamos, el resultado que nos dé esta fórmula, pues sabremos en general, oye, pues si nuestros clientes son más promotores, neutros, detractores, aparte de tener la información individualizada. Para mí, mira, es un método muy sencillo, muy básico y a veces menos es más, ¿vale? Y para finalizar, que ya vamos justo un poquito para la hora y me gustaría ver vuestras preguntas, simplemente, bueno, esto es algo muy básico que supongo que también lo estaréis usando, ¿no? Estaréis muchos de vosotros, sobre todo aquellos que seáis comerciales o que os dediquéis al ámbito de negocio comercial, seguro que estáis usando una herramienta de evaluación y seguimiento. Esto como le digo yo, esto de primero de comercial o de primero de negocio. Yo no sé cuántos de vosotros y de vosotras qué herramienta estáis usando para hacer una evaluación. Es decir, evaluación significa si estoy usando una agenda, si estoy usando, no sé, ¿no? ¿Estamos usando algún tipo de RP en una herramienta de control? ¿Estoy usando algo? Mira, yo a veces, como digo, también menos es más. No sé si conocéis Trello. Trello por llamarlo, es una herramienta de organización. Trello puede servirte, es gratuita, está online, la puedes usar en PC y lo puedes usar en móvil. Es una herramienta que, que funciona por tarjetas, es decir, aquí y por columnas, y donde simplemente es un método. De hecho, hay muchas herramientas que ya tecnológicas de RPs incluso, de seguimiento de clientes que visualmente están usando esta técnica también, ¿vale? Que es un método que se llama Kanban, donde, por llamarlo de alguna manera, simplemente lo que hacemos es, imagínate, en este caso, ¿no? Oye, pues yo tengo unas llamadas comerciales, una tarjeta, yo creo un muro, un tablero donde creo 4 columnas, cada columna le pongo un titular, oye, pues llamadas de teléfono por hacer, ¿vale? Llamadas de teléfono sin responder. Llamadas de teléfono donde he consultado con un cliente o le he hecho una propuesta y sin respuesta. Y llamadas de teléfono que me mandan a una visita comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de una manera, por llamarlo, directa, es decir, una manera simplemente pulsando el ratón sobre esta tarjeta, puedo ir moviendo y cambiando de columna. Es decir, la tarjeta primera que pone Remedio Miralle, si hablo con esta señora y al final me da una respuesta denegada, oye, pues yo movería con el dedo esta tarjeta y la pasaría a denegada y ya no existiría nada en por hacer y aparecerían denegadas las dos tarjetas, una que se llama Davo y otra que se llama el nombre de esta señora, ¿vale? O imaginemos que esta señora me dice, mira, sí, podemos hacer una visita comercial, ¿vale? Es decir, quiero que vengas a contarme más sobre tu producto o servicio. Pues movería esta tarjeta y lo movería a esa visita comercial, ¿vale?
es un método que funciona por tarjeta. Holded, por ejemplo, nosotros usamos no solamente Trello, sino usamos, por ejemplo, Holded. Esto igual, ¿no? Los leads, que son oportunidades, si ha habido un contacto, si se han definido algún tipo de propuestas realizadas, negociaciones comenzadas. Es decir, tú puedes ir añadiendo columnas y cada paso que vamos poniendo en marcha lo vamos moviendo. Es decir, cada paso que doy cambia de estado. ¿Para qué me sirve esto? Primero, para yo llevar un pequeño control o seguimiento de mi actividad de negocio con mi cliente, ¿no? Para también hacer un buen seguimiento de qué tengo que hacer, porque muchas veces vamos desorientados, somos muy pocos organizados y ojo, en esto os puedo decir que tengo conocimiento porque lo que más hemos sufrido en este año 2020 es demanda de formación sobre organización. Es decir, las empresas lo que más nos han demandado principalmente han sido, oye, necesito que mis mandos intermedios y mis responsables se organicen mejor, que sean más efectivos. Equipos comerciales o equipos de producción o equipos de administración, ¿vale? Y en casi ninguno de ellos usaban un método de organización y un método de organización común y un método de organización, por llamarlo de alguna manera, rígido. Rígido significa que los primeros 20 días en poner esto en marcha son muy duros porque a la gente les cuesta. La cabra siempre tira al monte cuando eres desorganizado o desorganizada, ¿no? Esto como también la gente cree que se puede organizar mejor en un día. Y esto no es como tú vas al gimnasio y en un día tú no te pones cacha ni te pones fuerte, ¿no? En un día tú necesitas que la constancia, ir todos los días, poquito a poco. Tú no haces 1000 abdominales el primer día, empieza 15, 20, 25, pero sobre todo sigue una rutina y un método. Y cuando ya tienes ese método asumido, que suelen pasar 20, 25 días cuando eso está asumido, ya esto se convierte en hábito. Y cuando se convierte en hábito, tenemos muchísima suerte porque podemos controlar lo que está ocurriendo, ¿vale? Este tipo de métodos que son informatizados, ¿vale? Y como digo, se pueden usar móviles. Trello es uno de ellos, que es el que he puesto con anterioridad. Esto es Holded, que es otra herramienta, pero muchos de RP, que seguro que algunos estaréis usando. ¿Vale? Este Holded sí tiene un coste, el de Trello es gratuito, pero al fin y al cabo lo que quiero que esto lo podéis hacer en una pizarra con un papel moviéndolo, ¿vale? Con un POSIT y moviendo por POSIT al cliente. Pero al final lo que controlo son todas esas fases de ese ciclo y controlo cómo me voy encontrando y qué pasos voy haciendo para hacer un seguimiento. Incluso poniéndome las alertas y los puntos críticos en algunas de esas etapas, como decíamos con anterioridad. Ojo, aquí puede pasar esto, tengo que tener cuidado. Ojo, tengo que entregar a tiempo con este cliente. Aquí si hay actividades complejas donde hay varias personas involucradas, varios compañeros, compañeras, donde hay, por ejemplo, involucramos también un departamento de producción o un departamento de marketing, o un departamento de informática, todo el mundo lo podemos añadirle a esas tarjetas y cada vez que hay un paso la gente se, entre comillas, recibe una alerta, una alarma de, oye, estamos en esta nueva etapa. Es decir, sirve para informar dentro de mi empresa, me sirve a mí individualmente para saber cómo estoy y en qué estado me encuentro y de un único vistazo, de un método supervisual, hacer no sé, pues una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, diariamente, un control de seguimiento de mis clientes, ¿vale? Como digo, esto se hace normalmente en los RP tradicionales o los sistemas de CRM también que tenemos con clientes, lo hace, ¿vale? Y ya todos o casi todos han evolucionado a esta parte, ¿no? De hecho, si usáis Microsoft, aquellos que usáis Microsoft 365, pues aparte de tener Teams, tiene otra herramienta que es Planner, Microsoft Planner, que sirve para hacer esto, planificaciones, ¿vale? Entonces, las planificaciones comerciales creo que son fundamentales para conseguir no solamente ese seguimiento al cliente de me compra, no me compra, en qué estado me encuentro, sino también para hacer un seguimiento al ciclo de vida del proyecto que tengo con mi cliente, ¿vale? Y como digo, puedes usar Planner de Microsoft, puedes usar Holded o puedes usar Trello o puedes usar el que tengáis, ¿vale? Existen Sugar CRM, existen muchos, pero ya la tendencia suelen ser más visuales. O incluso LinkedIn, ¿no? Yo, por ejemplo, también nosotros usamos, LinkedIn tiene una opción de pago que es Sales Navigator, ¿vale? Una herramienta que te sirve para hacer un seguimiento a potenciales personas que están en LinkedIn, detectar oportunidades, anotaciones, hacer seguimientos de ese posible potencial cliente. Es decir, sobre todo en este caso, Sales Navigator es para leads, es decir, no para el cliente, sino para el primer contacto,
o toma de contacto con una persona y hacerle por llamarlo, seguimiento, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿por qué os recomiendo esto? Porque está bien, y no digo que no apuntarlo en una hoja, en una agenda, etcétera, ¿no? Pero creo que la tecnología nos va a ayudar, sobre todo si trabajamos en equipo, a que todo esto se pueda visualizar en un grupo de trabajo. Dos, a que es multidispositivo, lo podemos usar en móviles, lo podemos usar en tablet o lo podemos usar en PC. Y en cualquier lugar del mundo lo podemos estar viendo, los cambios que están pasando en mi empresa y las etapas las voy marcando y cumpliendo. Y sobre todo me ayuda a ser muchísimo más organizado. Yo creo que también es clave para dar un buen servicio a la clientela ser muy organizado en mi servicio, porque al ser organizado internamente y mi organización muy organizada y ágil, recordar lo que buscábamos con ese coche de Fórmula 1 que pasaba de 57 segundos a 1,8. ¿Había tecnología detrás? Sí. ¿Había procedimiento detrás? Muchísimo, ¿vale? Pero la tecnología no había sido la culpable, la única culpable de pasar de 57 a 1,8 segundos. Había sido sobre todo un cambio y una transformación y adaptación, ¿vale? El mindset que se le llama en inglés el cambio mental de lo que estamos haciendo, ¿vale? Y bueno, y esto sería todo. Por resumiros, hemos estado viendo en esa primera fase cómo nuestro ecosistema ha cambiado, cómo nos encontramos en un nuevo mapa con el cliente, ¿vale? Donde ahora mismo hemos visto que para conocer mejor y podernos adaptar a esas necesidades, no solamente hay que escuchar, sino que hay que empatizar y hemos puesto un método de empatía, de ese mapa de empatía, donde podemos analizar respondiendo primero esas 4 preguntas de qué ve, qué oye, qué siente, ¿vale? Y cómo habla y qué dice, conjuntamente con esos esfuerzos y con esos retos que tenía de miedo y incertidumbre. Luego hemos visto, oye, vale, ya sé un poco cómo opina mi cliente, voy a dar un pasito más, voy a unir esa percepción de mi cliente con la propuesta de valor y voy a diseñar una propuesta de valor diferenciadora, donde no lo base en el qué, sino el para qué, ¿vale? Es el segundo paso. Luego hemos visto la importancia que tiene el ciclo de vida, es decir, oye, pues todo esto ocurre no en una etapa, sino ocurre en todo un ciclo, que yo lo he dibujado redondo porque empieza y acaba, donde no solamente hay que poner ojo en la venta, sino incluso antes de la venta empieza cuando alguien está en internet ya navegando, y ni siquiera yo sé que soy un hotel que va a consumirme, ahí ya empieza mi venta, ahí ya sigue mi venta cuando el cliente contacta y me manda un correo electrónico, pide información, el cómo lo estoy haciendo, sigue, continúa la venta, como lógico, cuando compra, pero cuando está consumiendo el primer minuto mi producto o servicio, y acaba mi venta con una pregunta, oye, ¿esto lo recomendarías? Porque todo lo que empieza acaba. Y esto lo recomendaría a un familiar, a un amigo, a un tercero, ¿vale? Y os he puesto un método que es el NPS, el Net Promoter Score, donde tenemos la posibilidad de preguntar evaluando del 1 al 10, ¿vale? Y donde teníamos a los detractores, donde teníamos a la gente que estaba neutra, ¿vale? Y teníamos a los promotores, ¿vale? Y por último, hemos estado viendo, hablamos también de la reputación, la importancia que tiene la reputación, lo que hacemos y la importancia que tenemos que ir pico y pala diariamente sin dejar de mirar atrás y mirando siempre hacia adelante, generando una nueva reputación y constante reputación en lo que hacemos, tanto no con mi cliente, sino con mis stakeholders, con mis proveedores, con mis trabajadores, ¿vale? Toda esa reputación general, a trabajarla de una manera coherente y consistente, y luego usando una herramienta de organización. Tenemos que basar todo esto y soportarlo para ser más ágiles, siendo más organizados. Herramientas como Trello, que son muy básicas, que funcionan por tarjeta. Herramientas como, Trello, Holder, Microsoft Planner, Asana. Hay muchas herramientas que os pueden ayudar a hacer ese seguimiento tanto de la actividad comercial como del ciclo de vida que tiene ese cliente en mi organización. Y como es lógico, teniendo todo esto y llevando toda esta parte en común, posiblemente, ojo, tal vez no sea la solución exacta o la ciencia exacta, ¿no? Pero sí os va a ayudar posiblemente a que reforcemos o nos adaptemos a la nueva necesidad que tenemos con nuestros clientes. Por mi parte, poco más, quedan unos, creo que 10-15 minutos, 15 minutillos quedan. Y pregunta, yo voy a dejar de compartir y Antonio, por tu parte... Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias.
estamos pendientes aquí del chat a ver si alguien se Sí, anima a plantear alguna preguntilla antes de dar por finalizado el seminario. Yo sí que sí, aprovecharé y pondré para todos los participantes aquí en el chat la famosa encuesta que para nosotros es de vital importancia luego para el futuro, los futuros seminarios y sí, jornadas y ver cómo podemos ir mejorando, evidentemente. Tú sabes que esto es todo de mejora continua, como no puede ser de claro. otra manera. Y que lo tienen ahí, es simplemente un link para pinchar y bueno, a disposición de que los participantes vayan poniendo si tienen alguna duda y demás por ahí, Sí, pues ahora eso, cualquier cosa, compartimos experiencia, compartimos un poco la visión de la gente. No sé si eso como tú. Marta Quirantes creo que había levantado la mano, Molina. había levantado la mano, a ver, está por aquí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, A lo no, mejor no fue al está... principio. Sí, no, no, pero digo que aunque haya levantado la mano, no podemos dar... Ah, ha sido sin querer vale, comentar. si se cree. Mira, ahí tenemos una pregunta de Sandra Reyes que dice, en caso de una situación de mala reputación, ¿cómo se puede trabajar para modificarla? A ver, mira, lo primero, el tema primero es analizar dónde está, ¿no? Porque claro, eso no ahora se le llama los haters, ¿no? Que tú podemos tener todo o podemos tener en las organizaciones. Al fin y al cabo, lo primero que, como digo yo, la estrategia tiene que ser muy clara en lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros no podemos obviar, es decir, yo mismo me estoy exponiendo con vosotros ahora mismo en público y eso significa jugarte tu reputación. Abrir un negocio ya significa jugarte una reputación, ¿no? El, el generarte una mala reputación, a veces el volverla a crear es difícil, porque casi tienes que, es como si tienes un edificio que se destruye y tienes que empezar a generar los cimientos, porque lo que estamos hablando es de confianza, ¿vale? Y la confianza es la base de la venta. Entonces es difícil, no es imposible, pero para ellos tienes que posiblemente, aparte de asumir el mea culpa, es decir, que yo creo que la primera fase, el mea culpa, dar explicaciones, y sobre todo el no recaer en esas equivocaciones que hayamos podido tener como clientes, ¿no? Es decir, antes he puesto diferentes ejemplos que son muy habituales y en sectores muy tradicionales, pero en cualquier sector ocurre, ¿no? Pero por poner un ejemplo básico, cuando vamos tomando un café muchas veces, ¿no? ¿De qué sirve que una cafetería pueda tener mejor café, los mejores churros, los mejores tal, si el camarero, pues al fin y al cabo la camarera, pues es una persona borde, seca, va con malos modales, Está eso al claro. final te juega, es decir, te juega tu producto o servicio. Entonces ahí una solución radica en trabajar la formación mucho. Hay que formar a la gente, tal vez no sepa, hay que informar dentro de la plantilla la importancia, es decir, prevenir para que esto no pase. Eso es fundamental. Y como he dicho antes, trabajando la coherencia y la consistencia. Pero cuando ya estás ahí, dentro de esa mala reputación, pues tienes que pedir disculpas y tienes que trabajar en que eso se ha solucionado e informar a tu clientela que eso se ha solucionado. Yo creo que eso también es lo importante, ¿no, Miguel Ángel? Mostrar que tú estás trabajando para eliminar eso que haya podido producir Ruido, sí. efectivamente, efectivamente. Nosotros, y ojo, y yo creo que también hay que ser, yo creo que en esta fase, tal vez no sé si lo compartiréis o no, yo creo que todas las empresas, como he dicho antes, creo que hemos intentado adaptarnos lo mejor que hemos podido a estas nuevas circunstancias. Y muchas, y nosotros los primeros, posiblemente no lo hayamos hecho con la mejor calidad posible. Es decir, lo hemos hecho como las circunstancias nos han dejado. Es decir, hay veces que nosotros queríamos hacer más cosas, pero no podíamos. Mm. Es decir, al final yo creo que la comprensión también ahora está jugando también un valor muy importante. Y es cierto, nosotros hemos notado muchos clientes que son más comprensivos, que son mucho más adaptados también a escuchar otras opciones. Hay veces que hemos tenido que dar marcha atrás para dar un paso adelante, porque, bueno, porque casi ahora estamos escribiendo un libro en directo, ¿no? Y eso hace que, bueno, que contemos con la primera vez que están ocurriendo cosas parecidas, ¿no? Mm. Entonces, bueno, intentando siempre tener, yo creo que esa información con el cliente también creo que importa, ¿no? Teniendo esa humildad que muchas veces las empresas no las mostramos. Otra, también la colaboración, yo creo que es también un momento para estar entre iguales, entre colaboradores del mismo sector, entre colaboraciones, y como decía vosotros en la Confederación de Empresarios, creo que hacéis una gran labor en ese sentido, ¿no? De generar clúster, de generar iniciativas basado en eso, ¿no? En esa colaboración. ¿Mm? Está claro. Mira, también Matilde nos plantea ahora por el chat. Sí, em,
¿Convertir a clientes en miembros de nuestra empresa otorgando una tarjeta personalizada? ¿Crees que es aún en estos momentos, supongo que con los tiempos que corren y con la continua actualización de todos los mecanismos, que sí es aún una buena opción de fidelización? A ver, no sé en qué sector me estás hablando. Al fin y al cabo, no sé si lo que está es una tarjeta de fidelización por puntos o algo parecido. Entiendo que al final la fidelización la tenemos que ir buscando por esa segunda venta cruzada, ¿no? La pregunta, turismo, Turismo, ¿no? sí. Claro, yo creo que el sector turismo pasa por una primera etapa como, y yo creo que de todo lo que he contado, esta parte del mapa de empatía, etcétera, yo creo que ahora mismo ahí está un gran secreto para ese sector e incluso un pasito más, tal vez preguntarle a esos posibles potenciales clientes, que a lo mejor algunos ya los tenemos en nuestras bases de datos y han sido clientes y le podemos pedir consejos para mejorar ese servicio y adaptación. Podemos pedir consejo y adaptación, también de adaptación a esos clientes que solicitan información. Si tu sector es turístico, seguro que ya habrás visto un pequeño aumento en la demanda cercana ahora para Semana Santa o para ya para el verano. A todos ellos empezarles ya a preguntar un poco si esa parte de fidelización, es decir, el qué te ofrezco más por estar con nosotros, el si perteneces a nuestro club, qué vas a tener extra, ¿vale? Si les interesa o no les interesa, ¿vale? El, yo creo que lo primero es preguntarle a ellos porque a lo mejor prefieren tener un método como tarjeta, puede ser una app, puede ser cualquier otro método de servicio que puede venir bien, ¿no? Em, yo creo que Yo sí, creo que que también, sí, dime, Antonio. no, te iba a decir que también a lo mejor es un momento oportuno, ¿no? Dado de las circunstancias para medir esa fidelización cuando haya esa oportunidad de reabrir Sí, en el pero mundo incluso turístico, ¿no? Digo. yo creo que el sector turismo y según la información que yo voy teniendo con los clientes nuestros, nos dicen que, bueno, que sí han subido o están notando un aumento en la solicitud de información. Y Mm, ahí ya podemos empezar a trabajar es decir, desde en ese esos stage, leads. ¿no? Mm, Claro, ahí yo creo que es el momento para empezar a trabajar y para generar algo diferente. La fidelización que estamos buscando es que, en este caso, por ejemplo, si es un hotel, es que vuelvan. Si es una agencia de viaje, estamos buscando que recomienden o que tenga a lo mejor que se vaya sumando puntos para conseguir algún tipo de descuento adicional. A lo mejor, no sé, ¿no? Eso podemos trabajar en una estrategia de fidelización por puntos, o podemos trabajar una estrategia a lo mejor basada en descuentos, en épocas promocionales, pero sobre todo creo yo que ahora mismo el cliente lo que anda buscando es la confianza, seguridad y tranquilidad, ¿no? Lo que tenga funcione, ¿no? mm. Nos planteaba Jaime Cerdá, Sí. hablando en representación también del sector de la consultoría normativa, que si Ujú. hay alguna alternativa para poder conocer la satisfacción del cliente distinta a las encuestas de calidad. Alternativa. A ver, nosotros que venimos mucho del ámbito de los recursos humanos, lo que nos gusta es el feedback continuo Mm, y que son métodos tal vez no tan formales, pero sí mucho más informales. El feedback continuo te ayuda a adelantarte, ¿no? Es como yo siempre pongo el ejemplo, como cuando tú estás aprendiendo a conducir, el profesor o la profesora de autoescuela con tu coche pues te va diciendo, cuidado y ceda el paso, frena, etcétera, y te lo dice al instante. No te lo dice 3 días después, oye, mira, te has saltado un ceda el paso. Entonces el feedback hay que saberlo dar, hay que saberlo recoger y tener herramientas de feedback continuo y de satisfacción en todas esas etapas. Si tienes una empresa físicamente hablando, imaginemos un hotel o un servicio que pueda ser donde la gente se mueva adentro, yo propondría que el cliente tuviese siempre la posibilidad de dar feedback en cualquier instante. Hay herramientas, aplicaciones móviles que sirven para dar feedback al instante, es decir, para que yo pueda recoger ese feedback y sobre todo resolver rápidamente, ¿no? Y adelantarme a que eso se convierta en una madeja mucho más gorda, ¿no? Entonces, a nivel, te hablo de eso de feedback continuo, ¿no? Eh, Feedback más formal, yo entiendo, bueno, si ese señor o señora estaba comentando el tema de normativa, de obligado cumplimiento, etcétera, etcétera. Supongo que a nivel de normativas y tal existirá metodología de calidad y de mejora continua, pero aquí estamos hablando, fíjate, mucho más de mejora continua que de normativa de calidad.
Y bueno, sí, también podemos dar un paso a una última pregunta antes de cerrar, Sí. que Dante nos habla, supongo que también, como tu experiencia como consultor, dice que ellos trabajan en la experiencia en mejorar la experiencia del cliente online con una aplicación, ¿no? Para los dueños de empresa o directivos de marketing. Dice que, sin embargo, se encuentran que hay una cierta resistencia por esas mismas personas. Dice que cuando habla del tema les cuesta lograr que el cliente se dé cuenta de sus deficiencias y de la importancia de mantener la satisfacción del cliente. Dice que parece que muchos directivos no es que entiendan el tema, simplemente los envían al informático, el informático no lo soluciona que no es de su especialidad, ¿no? Entonces, ¿qué propondrías tú, desde tu punto de vista, que sería lo interesante para lograr esa mayor conciencia e impulsar ese cambio? Claro, yo creo que, fíjate, a lo mejor en la misma pregunta está la respuesta, ¿no? Un proceso de cambio, de transformación, como digo, primero tienes que cambiar la cultura. Y para cambiar la cultura tiene que hacerse de top to down, ¿no? Es decir, no lo puedes hacer tiene que impermeabilizarse y cascadear en toda la organización. Cuando una empresa hace lo que comenta el compañero, que es, oye, el de dirección, mira, como no estoy muy convencido, a ver si díselo a mi informático y si mi informático me convence. Sí, el problema no se llama informática, el problema se llama cambiar la mentalidad. Sí, y cambiar la mentalidad es lo que hay que trabajar en los beneficios, ¿no? En los beneficios. Entonces, nosotros, desde el ámbito de la consultoría, lo que intentamos hablar el lenguaje que tiene la empresa, que es rentabilidad, es ahorro o es ventas. Es que no hay más. Es decir, trasladamos todo lo que hacemos a números. Es decir, si haces esto, es lo que va a repercutir, porque al final, todo lo que... Eso para enganchar primero la parte A, ¿vale? La parte A, que es la parte directiva. Pero aún así, como digo, lo importante es que sean conscientes del beneficio o los miedos, porque al fin y al cabo, oye, por desgracia todavía estamos luchando con muchas organizaciones con mentalidad del siglo XX y donde ven la digitalización, la transformación, el uso de métodos de fidelización, lo ven como, bueno, sí, pero hay que vender. Sí, pero al final creo que hay que trasladarle el ahorro que puede tener haciendo esto, ahorro de tiempo, ahorro económico, ¿vale? Cómo eso se traslada en número. Con un ejemplo caso práctico de alguien o de algo, es decir, hay que hacer una simulación de que ellos vean que, mira, hago aquí palanca, fíjate esto es lo que te elimina. Y esa eliminación implica, mira el beneficio que vas a obtener, ¿vale? Y en tercer lugar, en algunos casos también puedes eso, presentar algún ejemplo de una empresa similar a la vuestra, a la de ese sector, que esté eso poniendo en marcha, ¿no? Y luego trabajar el dónde está la resistencia. Si la resistencia es cultural, pues bueno, ahí es más difícil. Incluso puede pasar otro caso que la cultura organiza, la dirección diga que sí, pero en la palanca que inmoviliza, perdón, lo que está ahí parando, frenando, sean los mandos intermedios. En ese caso, lo que tendréis que hacer es una evangelización y cambio en los mandos intermedios. Nunca podéis hacerlo en toda la organización de golpe. Si no tenéis, entre comillas, promotores dentro, sponsors dentro, es muy difícil que la gente te compre ese proyecto. Tenemos que tener sponsors, ¿no? Bueno, pues muy bien, creo que ahí hemos contestado las preguntas que nos iban planteando los participantes. Yo, antes de cerrar también el seminario y agradecerte, Miguel Ángel, vuelvo a poner esa encuesta por ahí que es importante para nosotros, por si no le importan a los participantes antes de cerrar esta sesión, que puedan pinchar ahí y nada, se hace en menos de un minuto. Pues nada, en nombre de la Confederación de Empresarios de Cádiz y del proyecto de CEA Más Empresas, te agradecemos tu input, Miguel Ángel, y muchísimas gracias. Creo que los mismos participantes lo están trasladando ahí, que todo es muy práctico. Así que nada, muchas gracias y A hasta la próxima, vosotros, Miguel ha Ángel. sido un placer. Nos veremos en otra y, oye, cualquier cosilla a través de Antonio, cualquier duda que haya quedado o lo que sea, me mandáis un correillo, ¿eh? Que yo encantado, que muchas veces cuesta a la gente, pues, a lo mejor te surgen las dudas mañana, ¿no? Como digo yo, cualquier Está cosita, claro. contar con ellos, ¿vale? Aquí en la Confederación estamos a disposición de todos y nada. Muchas Eso. gracias y que Gracias, tengáis todo un buen día. Hasta buen día, luego. gracias, hasta luego, Vale, encantado. gracias, adiós.